Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 61. Chapter 61. Thor's Banishment. Summon Megatron. En Asgard, el centro del puente del arco iris. Silbido. Desde dentro de la luz colorida, Odín y Thor emergieron del puente del arco iris. Después de salir del puente arcoiris, Odín miró hacia atrás y vio a los tres guerreros y a Sif, todos ensangrentados y nerviosos. La ira repentinamente se apoderó de su corazón. Rápido, lleven a los heridos a la sala médica. Después de dar la orden, Odín giró la cabeza y miró fijamente a Thor, gritando: ¿Te das cuenta de la tontería que has cometido? La expresión de Thor todavía estaba un poco rígida, como si no se hubiera recuperado de presenciar la increíble hazaña de Loki. Aún así, al escuchar el interrogatorio de Odín, gruñó con una expresión inquebrantable. Estaba protegiendo el reino. Odín señaló a los tres guerreros, quienes fueron llevados por los guardias. Con cara de resentimiento: ni siquiera pudiste proteger a tus amigos. ¿Cómo puedes esperar proteger el reino? Aunque había algunos arrepentimientos en su corazón, Thor, quien fue mimado por Odín desde la infancia, todavía replicó obstinadamente: no habrá un reino que proteger si tienes miedo de actuar. Como sabemos que Surtur destruirá Asgard, deberíamos atacar primero y destruirlo antes. Hablando de eso, los ojos de Thor revelaron un toque de admiración y miró a Loki, quien estaba parado indiferentemente a un lado. Justo como lo hizo Loki. Odín frunció el ceño y suspiró impotente. La guerra debe ser planificada. ¿Has olvidado lo que te enseñé? Sintiéndose como si su padre lo subestimara, Thor gritó: si sabemos que el enemigo está allí y no atacamos, los 9 reinos se reirán de nosotros. Si fuese como antes, nuestro Asgard caería. Cuando Odín escuchó eso, le aparecieron venas azules en la frente. Odín rugió de ira. Eres un chico vanidoso, codicioso y cruel. Él solo quería darle un sermón amable a Thor, pero este hijo se ha rebelado hasta tal punto. Nadie esperaba que Thor respondiera con palabras aún más duras en este punto. Y tú eres un viejo y un tonto. Así, de repente, el centro del puente del arco iris quedó en silencio. Al mirar al rebelde Thor frente a él, la ira en el rostro de Odín desapareció gradualmente, reemplazada por tristeza y arrepentimiento. Sí, fui un tonto al pensar que estabas listo para convertirte en el nuevo rey. Oh. Loki levantó la ceja. En ese momento, Odín señaló a Thor y rugió en voz alta: Thor, hijo de Odín, has traicionado la orden expresa de tu rey. Con tu arrogancia y estupidez has dañado a tus propios compañeros y has provocado el terror y la guerra. Odín clavó violentamente su bastón en el pivote del puente arcoíris, luego caminó hacia el lado de Thor y extendió la mano para quitarle los sellos rúnicos de su cuerpo. Ahora te quito tu poder. Tan pronto como Odín extendió su mano, el Mjolnir de Thor voló hacia la mano de Odín. En nombre de mi padre y de su padre anterior, yo, Odín, el Padre Todopoderoso, os expulso. Con un grito, Odín apuntó a Mjolnir hacia adelante con su mano derecha. ¡Zas! La armadura de Thor se desmoronó instantáneamente y todo su cuerpo voló hacia atrás hacia la luz del puente arcoíris, desapareciendo por completo. Entonces Odín acercó el martillo de Thor y susurró: quien quiera que sostenga este martillo, si es digno, poseerá el poder de Thor. Ir. Odín agitó su mano derecha, arrojando a Mjolnir a la luz del puente del arcoíris. Después de todo esto, Odín dejó escapar un largo suspiro. Todo su cuerpo se sintió repentinamente deprimido, como si hubiera envejecido más de una década. En ese momento, la voz tranquila de Loki llegó desde un lado. Padre, ya no tienes por qué preocuparte. Cuando Thor termine tu prueba, definitivamente crecerá. Odín miró hacia arriba sorprendido y vio a Loki parado allí, encogiéndose de hombros suavemente. Después de todo, esa es la razón por la que lo desterraste, ¿no?
Al mirar los ojos de Loki, que parecían haberlo visto todo, Odín se quedó sin palabras por un momento, y al mismo tiempo, su corazón se inundó de arrepentimiento. Este niño, ojalá fuera mi propio hijo. Al mismo tiempo, en Afganistán. Para vuestra consideración, el Jericó. Con la fuerte voz de Tony, un grupo de oficiales, entre ellos el coronel Rhodes, quedaron cegados por el viento y la arena de la explosión del misil. Tony, buen trabajo en la demostración. Después de la demostración, el coronel Rhodes se acercó a Tony, que había subido al coche, con un dejo de emoción en sus ojos. Ah, lo sé. Tony habló sin preocupación. Pero si voy a firmar, tendré que esperar hasta que regrese a Nueva York. Además, está lleno, será mejor que cojas otro coche. Al mirar la expresión arrogante en el rostro de su viejo amigo, el coronel Rhodes se rió entre dientes. Bien hecho, nos vemos en la base. Buen trabajo. La frente de Tony se arrugó levemente, pero pronto regresó a su estado despreocupado. El convoy comenzó a moverse, y pronto el soldado en el asiento del pasajero frente a Tony se giró y dijo: «Señor Stark, ¿le parece bien si me tomo una foto con usted?» Al ver esta escena familiar, Tony dejó su whisky y sonrió. Sí, es muy genial. Momentos antes de que se tomara la fotografía, se escuchó un fuerte estruendo que sacudió a todos los soldados en el coche. Ataque enemigo. Jimmy, quédate con Stark, ¿eh? El oficial a cargo estaba dando órdenes cuando de repente descubrió que Tony había abierto la puerta del coche y había bajado. Al observar la batalla que se desarrollaba frente a él, los ojos de Tony brillaron de emoción. Luego, miró hacia arriba y gritó: «Megatron, sal». Chapter 62. Chapter 62. Megatron's Power. Shield ese Shock. Justo cuando Tony gritó el nombre de Megatron, de repente se escuchó el sonido de una gran cantidad de piezas mecánicas moviéndose. Che chu 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 che. Pronto, un gigante mecánico, de más de 10 metros de altura, apareció de repente en el campo de batalla. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Estás bromeando? ¿Es esto un sueño? Al ver a Megatron parado allí, como el dios de la guerra, ambos lados del campo de batalla quedaron atónitos. El grupo militante armado que lanzó el ataque, provisto de armas, se quedó quieto. La mirada feroz en sus ojos se transformó instantáneamente en pánico, miedo e incredulidad. No se sabe cuántas personas quedaron atónitas ante esta escena. Todos quedaron atónitos y se olvidaron de disparar sus armas. Mirando el campo de batalla lleno de humo frente a él, los ojos de Megatron dispararon una feroz aura asesina. «Mi señor, ¿cuáles son sus órdenes? Debo matar a todos los humanos aquí». Tony asintió levemente con la cabeza y extendió la mano para señalar alrededor. «Matad a todos esos tipos con trajes extraños, pero recordad dejarme a uno con vida, y griega». Tony miró dentro del jeep. Los soldados parecían asustados. Añadió: «No matéis a los soldados con uniforme militar». «Sí, señor». Después de recibir la orden de Tony de atacar, los ojos de Megatron se pusieron rojos. El radar que venía con su cuerpo se concentró de inmediato en la ubicación de esos matones militantes armados. Entonces, tan pronto como levantó su mano derecha, un horrible cañón láser se disparó instantáneamente y destruyó una colina en la distancia. Retumbar, la violenta explosión resonó en el cielo, sacudiendo los tímpanos de innumerables personas. Y la aterradora ola de aire barría violentamente en todas direcciones. Ah. Muchos de los soldados fueron obligados a tumbarse en el suelo para que las olas aéreas no los arrastraran. Oye. ¿Qué estás haciendo? Escondido detrás de Megatron con los oídos tapados, Tony todavía sentía los fuertes vientos que soplaban en su rostro y alborotaban su cabello. Mientras esperaban a que el polvo se asentara poco a poco, la multitud levantó la cabeza para echar un vistazo. En cuanto miraron hacia arriba, respiraron aire frío. Vieron que la colina había sido completamente convertida en humo y que en su lugar solo había quedado un gran pozo. Con su cabeza sobresaliendo detrás de Megatron, Tony solo echó un vistazo y se sintió aturdido. Oye, quiero que mates al grupo militante. ¿Por qué volaste la colina? Mi señor, hay varias personas con armas pesadas escondidas en la colina. Solo matándolos primero puedo garantizar su seguridad. Los ojos de Megatron brillaron rojos. Luego miró a su alrededor un par de veces. ¿Qué pasó justo ahora? Pesadilla, debe ser una pesadilla. No puede ser real. Al ver la enorme bocanada de humo, todos los militantes armados se sintieron aturdidos, incluso estupefactos. Sus cerebros no podían funcionar. Algunos estaban tan sorprendidos que se les erizaron los pelos y casi perdieron todo su coraje. ¿Qué está sucediendo?
¿No es esto un simple secuestro? ¿Cómo apareció de repente un robot tan horrible? Explotó una colina. Dios mío. Es el diablo. Corre. Irás al infierno si te mata el diablo. Cuando recobraron el sentido común, el grupo estaba tan asustado que ignoró las órdenes. Uno por uno, se dieron la vuelta, tratando frenéticamente de escapar. Ja 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 ja, ¿estás tratando de escapar de mí? Megatron se rió. Levantó su mano izquierda y el intenso láser salió disparado como una tormenta. Aunque, después de la violenta explosión, la zona quedó instantáneamente en silencio. Trago, en el jeep militar, el soldado que originalmente quería tomarse una foto con Tony tragó saliva. Un sudor frío le brotó de la frente y se le puso la piel de gallina. Esta horrible escena frente a él era como una pesadilla. Es tan surrealista. Mi señor, a excepción de aquellos que quería que perdonara, todos los demás enemigos han sido eliminados. Al escuchar el informe de Megatron, Tony asintió, seguido de algunas toses mientras se ahogaba con el humo que se elevaba. Menos de un minuto después, Tony preguntó dónde estaba ubicado el campamento militante de boca de un matón militante casi muerto de miedo. Parece un poco lejos. Tony miró a Megatron y le preguntó, ¿puedes volar? Jajaja, Megatron no respondió directamente a la pregunta de Tony, sino que se rió a carcajadas. Su cuerpo se transformó al instante. Zur TSCHZZTSCHZZTSCHZZTSCHK. En unos segundos, Megatron se transformó en un poderoso y hermoso avión. Mi señor, si quiere ir a cualquier parte del sistema solar, puedo llevarlo allí. Tony se sonrojó de emoción cuando miró la aeronave de estilo extraterrestre frente a él. Genial. Cuando terminemos aquí, llévame a Marte más tarde. Retumbar. Con el rugido de los aviones, la extraña nave llevó a Tony al cielo y desapareció instantáneamente entre las nubes. En el suelo, todos los soldados estadounidenses que quedaban estaban allí, con la boca abierta, tan grande que cabía un huevo de pato. Sus expresiones eran como si hubieran visto un fantasma. América, sede de Shield, oficina del director. Un hombre negro, calvo y con un parche en el ojo, estaba sentado en su escritorio, ocupándose de asuntos oficiales. Pronto, sonó el teléfono de su escritorio. El hombre cogió el teléfono, escuchó un par de frases y su rostro se congeló. ¿Qué? ¿Un robot increíblemente destructivo que puede transformarse? ¿Tony Stark? Chapter 63. Chapter 63. Natasha Romanoff Joins the Live Stream Room. ¿Qué está pasando aquí? Sentado en el asiento trasero de la cabina de Megatron, los ojos de Jensen se abrieron y su rostro pálido se llenó de sorpresa. Hace un momento, fue encerrado en una cueva por esos militantes. De repente, hubo una terrible explosión fuera de la cueva. No mucho después, unos matones con caras pálidas entraron y lo sacaron de la cueva. Afuera, Jensen se horrorizó al descubrir que casi todos los militantes del campamento estaban muertos. Y en medio del fuego ardiente había un robot gigante. Mientras aún estaba confundido, el robot lo agarró. Justo cuando Jensen pensó que lo iban a matar, el robot que tenía frente a él se transformó en un avión. También fue cargado en el asiento del piloto de este avión. Además, el que estaba sentado frente a él era en realidad ese, Tony Stark. Originalmente, Jensen pensó que este hombre iba a ser secuestrado por el grupo militante hoy. ¿Quién habría pensado que podría realizar semejante contraataque y controlar un robot tan aterrador? Justo cuando la mente de Jensen todavía estaba aturdida, Megatron lo llevó a él y a Tony al cielo. Sin embargo, cuando se fueron, Megatron disparó un misil al campamento de abajo y voló todo lo que había adentro en pedazos cuando se fueron. Al mirar la nube en forma de hongo que se elevaba lentamente desde el suelo, Jensen de repente sintió como si estuviera en un sueño. Su pesadilla terminó así, y el grupo militante armado fue asesinado así como así. En ese momento, la voz de Tony resonó en sus oídos. Te conozco. Te conocí en la cumbre de Berna. Te llamas Jensen, ¿verdad? Jensen asintió incrédulo, abriendo la boca pero sin saber qué decir. Tony no miró hacia atrás y simplemente habló lentamente desde el asiento del piloto delantero. Te llevaré a América ahora. Cuando lleguemos allí te lo pagaré bien. Te debo mucho. Dios mío. Tony, ¿qué es eso? En el helipuerto de la mansión de Tony en Malibu, Pepper tenía los ojos muy abiertos cuando vio a Megatron descender del cielo frente a ella. La sorpresa se reflejaba en su rostro. Justo ahora recibió una llamada telefónica de Tony, pidiéndole que regresara a la mansión. Iba a llegar pronto a casa. Pepper aún no sabía qué estaba pasando.
Acababa de llegar a la mansión cuando escuchó un rugido ensordecedor y salió a echar un vistazo. Casi se cae al suelo del susto. Un avión descendió del cielo y se convirtió en un enorme robot. Tony y otro hombre calvo estaban parados en la palma del robot. Caminando desde la mano de Megatron hasta el suelo, Tony se arregló el cuello y le habló a Pepper. Te lo explicaré más tarde, quiero que me des una conferencia de prensa lo antes posible. Tengo algo importante que anunciarte. ¿Conferencia de prensa? Mientras escuchaba a Tony, los ojos de Pepper no podían dejar de mirar a Megatron. Ante ese aterrador gigante mecánico, tragó saliva con cuidado y solo pudo sentir que sus piernas se debilitaban. Y es por eso que, con efecto inmediato, cerraré la división de fabricación de armas de Stark International. Tony dijo esto en voz alta a los innumerables reporteros y a las luces destellantes del podio. Así, todo el centro de convenciones y exposiciones entró inmediatamente en ebullición. Cuando Tony terminó, Obadiah corrió al podio y trató de apagar el fuego a su manera. Tony, por otro lado, caminó directamente a través de un gran número de periodistas hacia Pepper, que estaba de pie entre la multitud. A mitad de camino, un hombre de mediana edad lo siguió de cerca. Hola, señor Stark, soy Tony. Interrumpió directamente al hombre de mediana edad antes de que pudiera terminar su discurso. Agente Coulson, sé quién es usted, pero no tengo nada que decirle ahora mismo. ¿Eh? Coulson quedó atónito ante las palabras de Tony. ¿Cómo sabía mi nombre? Al día siguiente, sede de Shield. Entonces, Tony Stark controlaba un robot enorme. Después de destruir una base militar, está listo para sacar a Industrias Stark del mercado de armas por completo. El calvo Nick Fury caminaba de un lado a otro por la oficina. Su rostro reflejaba confusión. Había pensado en todas las posibilidades lo mejor que pudo, pero no tenía ningún sentido. Por ahora, la pregunta más importante era ¿qué era ese robot? Si Tony Stark lo hizo él mismo, ¿por qué no utilizó esa tecnología robótica como arma y ganó una fortuna? Si él no construyó el robot, entonces ¿quién lo hizo? ¿De dónde lo sacó Tony? Pensando y pensando sin tener ni idea, el calvo simplemente se detuvo y habló con una mujer pelirroja que estaba con él en la oficina. Natasha, he decidido enviarte a infiltrarte en la compañía de Stark para que aprendas todo lo que puedas sobre Tony Stark y descubras más sobre el robot gracias a él. Viuda Negra, Natasha Romanoff asintió suavemente hacia el hombre, indicando que entendía. Pero en ese momento, una luz brilló y la figura de Natasha desapareció instantáneamente de la oficina. ¿Qué? La pupila del ojo único del Furia se contrajo instantáneamente, y un escalofrío le recorrió desde la espalda hasta la parte superior de la cabeza calva. ¿Quién en el mundo podría haberle arrebatado a Natasha, justo debajo de las narices de Shield? En ese momento, de repente apareció una pantalla enorme en su oficina. Comienza el segundo concurso en vivo. Tony Stark se ha unido a la transmisión en vivo. Stephen Strange se ha unido a la transmisión en vivo. Loki Odinson se ha unido a la transmisión en vivo. Peter Parker se ha unido a la transmisión en vivo. Wanda Maximoff se ha unido a la transmisión en vivo. Natasha Romanoff se ha unido a la transmisión en vivo. El segundo cuestionario en vivo comenzará en 1 minuto. Los contenidos del stream son, escenas de episodios de Vengadores 3, Amazing Spider-Man 1, Thor 1. Después del quiz, los miembros con puntos de transmisión en vivo pueden usar los puntos para solicitar la transmisión de eventos pasados o futuros relacionados con ellos mismos. Buena suerte con tu cuestionario. Chapter 64. Chapter 64. Black Widow's Agility. Loki Suicide. ¿Transmisión en vivo de otro mundo? Después de verse inexplicablemente transportada a este extraño lugar, Natasha instantáneamente elevó su vigilancia al nivel más alto. Y casi al instante, escuchó el anuncio del sistema mencionando a una persona familiar. ¿Tony Stark? ¿Tiene esto algo que ver con él? Los ojos de Natasha brillaron e inmediatamente encontró a Tony entre los 4 hombres que la rodeaban. Y Tony la estaba mirando ahora mismo. En realidad hay otra mujer aquí. Y a diferencia de la última vez, es una mujer adulta hermosa. Al mirar a la viuda negra, que era alta y delgada, los ojos de Tony se iluminaron instantáneamente. ¿Qué quieres decir con a diferencia de la última vez? Maldito bastardo. ¿Me estás menospreciando? Wanda se hinchó y se quejó. Pero a diferencia de antes, esta vez el tono de Wanda era un poco menos amargo y odioso. El generoso Tony no notó nada, pero el sutil Strange percibió algo diferente. Al mirar a Wanda, las comisuras de la boca de Strange de repente mostraron una sonrisa, abriendo la boca y diciendo:
Tony, la conferencia de prensa de ayer causó una gran repercusión. Está en todo internet. Obadiah todavía me está molestando. Tony se encogió de hombros. Pero de todos modos, ya que he tomado una decisión, debo mantenerla. Tony se giró, miró a Wanda y dijo seriamente. Le pedí a mi asistente que investigara la venta de armas a Sokovia. Me aseguraré de informarle cuando tengamos los resultados. Al ver la expresión solemne de Tony, Wanda se quedó paralizada y luego permaneció en silencio. Sorprendentemente, ya no lo insultó. Strange lo vio y asintió suavemente. Seguramente esta chica también se habrá enterado de la retirada de Tony del mercado de armas. Al observar la interacción entre Tony y los demás, Natasha frunció el ceño en secreto. Es obvio que todas estas personas se conocen entre sí. Pensando en las palabras segundo cuestionario en vivo mencionado en el anuncio del sistema anterior, entonces era muy probable que ya hubieran vivido antes un acontecimiento similar. En ese momento, una voz débil sonó a su lado. Señorita, usted debe ser nueva aquí. Natasha se dio la vuelta y vio a un adolescente tímido de pie junto a ella. Le dijo con dulzura. Este espacio no nos hará daño. O mejor dicho, no tomará la iniciativa de hacernos daño. De todos modos, mientras no respondas incorrectamente las preguntas, no pasará nada. Justo como me pasó a mí, al observar lo asombrosa que era el aura y la postura de Natasha, Peter en realidad sintió que estaba muy por debajo de su nivel. Incluso su tono bajó un poco. En ese momento, esa voz sin emociones volvió a sonar en la sala de transmisión en vivo. Comenzamos a invitar a espectadores especiales a unirse al grupo de chat en vivo. Thor se une al grupo de chat en vivo. El maestro Mordo se une al grupo de chat en vivo. Nick Fury se une al grupo de chat en vivo. Director. Al escuchar el nombre de Nick Fury, el cuerpo de Natasha se estremeció de repente. Este espacio extraño realmente llegó hasta el director. Y lo que dijo Peter Parker antes la sacudió bastante. Mientras no respondas incorrectamente las preguntas, no pasará nada. La mente de Natasha vagó y de repente miró a Peter y preguntó retóricamente. ¿Qué pasa si respondo correctamente? ¿Habrá una recompensa? El chico honesto Peter asintió con la cabeza. Sí, cuando obtengas la respuesta correcta, obtendrás todo tipo de recompensas mágicas, incluso robots de diferentes mundos. En el último concurso, aunque personas como Loki, Strange y otros obtuvieron varios premios. Pero para Peter, fue el robot gigante que recibió Tony lo que lo dejó más envidioso e impresionado. ¿A qué niño no le gustarían los robots? Eso es un robot. Al oír esto, los ojos de Natasha se iluminaron. Así que eso es todo. Tony Stark consiguió el robot gigante respondiendo preguntas en este espacio extraño. Justo cuando Natasha se dio cuenta de eso, Loki, que estaba a un lado, la estaba observando con una mirada imperceptible. Con su rica experiencia como el mentiroso número 1 de los 9 reinos, Loki estaba seguro de que esta mujer pelirroja definitivamente no era alguien común. Quizás, alguien parecido a él. Un buen mentiroso. En ese momento, una pantalla enorme apareció de repente en el aire de la sala de transmisión en vivo. Los mensajes de abajo también empezaron a subir. Thor. Loki, te veo. ¿Podrías decirle a Heimdall que me lleve de regreso a Asgard? Thor. Realmente no puedo acostumbrarme a un lugar como Midgard. En una habitación, Thor se quejaba amargamente. A su lado, dos mujeres y un hombre de mediana edad miraban estupefactos la pantalla que de repente apareció frente a ellos. Sus ojos no podían apartar la mirada. Profesor Selvig, ¿qué es esto? ¿Cuándo instalaron un proyector 3D aquí? Jane Foster, con expresión de sorpresa, preguntó con incredulidad. ¿Un proyector 3D? Ni siquiera traje algo así. El profesor Eric Selvig dio un paso adelante e intentó tocar la pantalla en el aire con su mano, pero no pudo hacerlo. En ese momento, un nuevo vídeo comenzó a reproducirse en la pantalla. Chapter 65. Chapter 65. Alien Invasión. It's the Captain. Reproducir. Vengadores 3. Infinity War. Un meteorito en llamas cayó repentinamente del cielo. Estaba a punto de caer sobre una gran ciudad. Auge. Con un fuerte ruido, el meteorito se estrelló en pedazos contra una barrera invisible, la ciudad misma quedó intacta. ¿Qué clase de escudo de alta tecnología podría extenderse por una ciudad como esa? Al mirar el escudo azul que se avecinaba en la pantalla y que cubría por completo una ciudad que se encontraba debajo, Tony respiró profundamente. Su expresión era irreprimible. Parecía sorprendido. Como científico, sabía mejor que nadie, lo difícil que era fabricar un escudo tan grande.
¿Cómo es que no sabía que existía una ciudad así en la Tierra? ¿Podría esto ocurrir cientos o incluso miles de años en el futuro? No. El sistema solo mostró el título, Avengers 3. Es exactamente el mismo que la última vez. Eso significa que, debería estar disponible en un futuro cercano. El cerebro de Tony estaba funcionando rápidamente, pensando en varias posibilidades. Y al mismo tiempo, en la oficina del director de Shield, un hombre calvo se quedó atónito ante la imagen que aparecía en la pantalla. ¿A qué país pertenece esta ciudad? ¿Cómo es posible que Shield no sepa nada sobre ellos? Esto es un incumplimiento del deber. Además del shock, el corazón de Fury también estaba muy emocionado. A través de la imagen dentro de la pantalla, podía escuchar claramente la conversación entre Natasha y Peter Parker. Resultó que, el robot de Tony Stark fue adquirido a través de este extraño sistema que tenía delante de él. En ese caso, si Natasha respondiera correctamente a alguna pregunta, no obtendría las mismas o incluso más sorprendentes recompensas que él. Al mismo tiempo, las imágenes en la pantalla habían sufrido nuevos cambios. Boom boom. Varios meteoritos ardientes eludieron el escudo sobre la ciudad y aterrizaron en la jungla prístina fuera de la ciudad. Resulta que no eran meteoritos, sino una nave espacial de forma extraña. ¿Es en realidad una nave espacial extraterrestre? ¿Podrían serlos? ¿Cree otra vez? Al ver estas naves espaciales aterrizar en la Tierra, el corazón de Fury se apretó. Décadas antes, la Tierra había experimentado una ola de intentos de invasiones extraterrestres. Sin embargo, afortunadamente, en ese momento, había una poderosa superheroína, la Capitana Marvel, que repelió a la flota invasora Kree. Pero la heroína ya había abandonado la Tierra rumbo a las profundidades del espacio. En ese momento, Fury de repente descubrió que los mensajes en la parte inferior de la pantalla comenzaron a desplazarse hacia arriba. Thor, Asgard. 9 reinos están bajo la protección de nuestro Asgard. ¿Quién se atreve a invadirlos? Stephen Strange. Si la trama aquí está relacionada con el segmento anterior de Avengers 3, entonces es probable que estos extraterrestres estén relacionados con Thanos. Thor. ¿Es ese el loco que mató a Loki? Lo mataré con mi Mjolnir. Loki Odinson. Mi querido hermano, parece que lo has olvidado. Ya no tienes a Mjolnir. Thor. Maldita sea. Padre, ¿por qué me haces esto? Ojaja, al ver la cara llorando de Thor escrita en el grupo de chat, Loki sorprendentemente sintió una inexplicable sensación de alegría. Como hijo mayor de Odín, se podría decir que Thor vivió una vida tranquila desde la infancia. Tal vez era hora de dejarlo sufrir un poco. Pero al recordar el gesto anterior de Odín de arrojar Mjolnir a Midgard, la mirada de Loki volvió a parpadear. Estaba seguro de que el exilio de Thor era solo una prueba de Odín. Lo que Odín realmente esperaba era que Thor creciera a partir de esta terrible experiencia y se convirtiera en un verdadero príncipe heredero. Debería preguntar si, ¿realmente era digno de tal cosa? Loki sonrió amargamente, y la expresión de su rostro de repente se volvió algo sombría. Thor. Loki. Mjolnir y Asgard. Al ver aparecer estos sustantivos en la pantalla, Jane Foster tembló levemente de emoción. Una luz brillante brilló en sus ojos. Ella podía entender claramente que la pantalla frente a ella representaba algún tipo de tecnología que le resultaba difícil imaginar. Las imágenes mostradas en la pantalla eran aún más deslumbrantes. Y si todo esto fuera cierto, ¿no significaría que el hombre rubio que rescataron anoche, podría ser realmente Thor? El legendario dios del trueno. ¿Existen realmente los dioses? El vídeo continuó. Un gran número de tropas a bordo de transportes flotantes de alta tecnología se dirigían a toda velocidad hacia el lugar donde se había estrellado la nave alienígena. La viuda negra, uniformada, preguntó a través del intercomunicador en su oído. ¿Cómo estás, Bruce? ¿Soy yo? Al mirarse en la pantalla, la boca de Natasha se abrió ligeramente y todo su cuerpo se congeló en su lugar. Chapter 66. Chapter 66. The Truth Exposed. A Battle Broke Out. Oh, ¿en realidad es esta mujer? Strange miró a Natasha con una decisión ya tomada. Parecía que quienes podían entrar a esta sala de transmisión en vivo no eran personas comunes. Cuanto más miraba Loki, más se curvaban ligeramente sus labios. Por supuesto, su experiencia no se había quedado atrás. Esta mujer no era sencilla. El vídeo continuó. Sí, creo que lo estoy pillando el tranquillo. Con esta frase, un robot gigante de color rojo dorado se elevó por los aires y luego comenzó a correr rápidamente por el suelo. Bruce Banner. Esto es increíble, hombre. Es como ser Hulk. Ese es mi reactor de arco.
Tony Stark miró al enorme robot rojo en la pantalla e incluso comenzó a respirar con dificultad. Con esta configuración, material, pintura, junto con el conocido reactor de arco en el pecho del robot, Tony estaba 100% seguro de que esta increíble máquina definitivamente fue hecha por él. Ante ese pensamiento todo el ser de Tony se emocionó. Impresionante. Si yo estuviera usando este tipo de armadura cuando estuviera peleando contra Thanos, habría golpeado a ese monstruo de papa violeta hasta convertirlo en una pasta. En cuanto se le ocurrió esta idea, Tony vio en la pantalla al robot rojo tambaleándose. De repente, tropezó con una roca y se deslizó muy lejos en el suelo de un solo golpe. Maldita sea, ¿qué está haciendo este tipo? Al ver que el asombroso robot estaba cubierto de barro, Tony se enojó tanto que se le marcaron las venas de la frente. Sintió ganas de salir corriendo a la pantalla y reemplazar al tipo llamado Bruce como piloto. ¿Quién demonios es ese tal Bruce? Si no sabe cómo manejarlo, no se le debería permitir arruinar una máquina tan buena. Hulk. ¿El piloto que está dentro del robot es Bruce Banner? La mirada de Fury parpadeó levemente y, de repente, un rastro de duda brilló en sus ojos. Si realmente es él, ¿por qué necesitaría pilotar un robot? Mientras se convirtiera en Hulk, sin importar qué tipo de máquina fuera, la destruiría en pedazos. Tengo dos señales de calor atravesando las líneas de árboles. Una armadura mecánica muy similar a la armadura de batalla de Tony voló por el aire en un arco. ¿Esa voz, Rhodes? Tony se sorprendió un poco, pero pronto aplaudió. Entonces, en el futuro, también construiré un traje de batalla para este tipo, sí, claro, ese debería ser mi estilo. Un gran número de tropas descendieron de los transportes flotantes y comenzaron a formarse en la llanura. La mayoría de estos soldados eran negros y tenían extrañas armas blancas en sus manos. Pero hubo 3 excepciones. Había 2 hombres y una mujer de pie al frente. Esa mujer era Natasha Romanoff. Tan pronto como Fury vio a los 2 hombres junto a Natasha, su mirada cambió instantáneamente. Estos son el Capitán América, Steve Rogers y Bucky Barnes. ¿Cómo es posible? En realidad son ellos. Al ver el rostro joven de Steve Rogers, el corazón de Fury se estremeció. Apenas podía creer lo que veía. Este hombre podría ser considerado un ídolo para todos los soldados estadounidenses cuando dejó su huella en la batalla contra los nazis en aquel entonces. Pero debería haber muerto hace más de 60 años. Al ver a Bucky de pie junto al Capitán América, los ojos de Fury se enfriaron. El soldado del invierno. Este era un nombre aterrador. Durante décadas, Bucky Barnes, como excelente asesino, le quitó la vida a muchas personas importantes en todo el mundo. Aunque era confuso imaginarse cómo podía vivir hasta el día de hoy y aún conservar un rostro tan joven, pero viendo la situación actual, podría ser que el Capitán América y Bucky también estuvieran bajo la misma misteriosa organización. ¿Y Natasha en realidad? Al pensar en eso, Fury de repente sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Natasha realmente lo traicionó y se coludió con otra organización? El vídeo continuó. El Capitán América y los demás caminaron hacia la dirección de la nave espacial. Solo para ver a una mujer con cuernos en la cabeza y un monstruo con armadura de batalla parado afuera de la barrera azul, mirándolos fríamente. Eran Proxima Midnight y Cuyo Obsidian de la Orden Negra. Thanos tendrá esa piedra, dijo fríamente Proxima Midnight. Capitán América. Eso no va a pasar. Rey T'Challa. Ahora estás en Wakanda. Thanos no tendrá nada más que polvo y sangre. Proxima Midnight se burló. Tenemos sangre de sobra. Entonces levantó la espada en su mano. Estalló una batalla. Chapter 67. Chapter 67 Welcome from different universes. The man who defeated Thanos and his 6 stones. Wakanda. Al escuchar las palabras del rey T'Challa, todos los que estaban en la sala de transmisión en vivo se enteraron. El país mágico del vídeo resultó ser Wakanda. Stephen Strange. ¿Wakanda? Nunca había oído hablar de ese país. Maestro Moro. Bueno, en África, parece que he oído algunas leyendas sobre este país. Tony Stark. Conozco este lugar. Es donde mi padre consiguió Vibranium en su época. No sabía que este país tuviera una tecnología tan avanzada. Wanda Maximoff. ¿Qué es el Vibranium? Tony Stark. Es el metal más fuerte del mundo. Mi padre hizo el escudo del Capitán América con él. Nick Fury. Tony Stark, tu padre tiene una profunda conexión con nuestra organización. En ese sentido, deberíamos trabajar juntos. Tony Stark. ¿Vienes a hablarme de cooperación sin ningún motivo aparente? ¿Quién eres? Nick Fury. Peter Parker. Capitán América. ¿Quién es ese? ¿Es famoso? Tony Stark.
Peter, estás bromeando, ¿verdad? ¿No fuiste a la escuela? Deberías haber visto su nombre en los libros de primaria. Peter Parker. Yo he sacado buenas notas desde la primaria, pero nunca había oído su nombre. Esta vez, varias personas en la sala de transmisión en vivo se giraron y miraron a Peter con una expresión de sorpresa. Sintiendo la mirada de la multitud, Peter se rascó la cabeza un poco nervioso, pero aún así tuvo coraje para decir: Señor Stark, vivo en Nueva York. Cuando volví, busqué en internet. Nunca encontré tu nombre. Ni siquiera puedo encontrar Industrias Stark. ¿Qué? Tony estaba tan atónito que se quedó sin palabras. Stephen Strange, de pie junto a él, después de dudar por un momento, habló con una mirada de incredulidad en sus ojos. Según el maestro anciano, el universo es infinito. El universo en el que nos encontramos es solo uno de los universos infinitos. Unos ojos extraños miraron fijamente a Peter, diciendo, palabra por palabra: si no existe Tony Stark ni Industrias Stark en el mundo de Peter, probablemente no sea del mismo universo que nosotros. Es decir, Peter es una persona de otro universo. Cuando dijo eso, toda la sala de transmisión en vivo quedó en silencio. En el silencio, todos miraban a Strange y a Peter con ojos incrédulos, con sorpresa, asombro, duda, sospecha y nerviosismo. Estás bromeando, ¿verdad? Todo el cuerpo de Peter Parker estaba completamente congelado, su cerebro estaba congelado y su mente quedó completamente en blanco. Las palabras de Strange lo habían sacudido demasiado. Hicieron que toda su mente se paralizara y casi perdió su capacidad de pensar por un momento. Natasha miró a Peter, el inofensivo adolescente que tenía frente a ella, y de repente se le encogió el corazón. En ese momento sintió el impulso de retroceder. Como agente de primera clase, había experimentado muchas dificultades y obstáculos. Pero otro universo era algo que escapaba por completo a su imaginación y perturbaba el pensamiento sereno de Natasha. Y en las oficinas de Shield Furia respiró bruscamente. Hubo un gran alboroto en su corazón. En esa mágica sala de transmisión en vivo, había personas de otros universos. Este tipo de cosas simplemente trastocaron su visión del mundo. ¿Un universo sin mí? Increíble. Tony sacudió la cabeza y, de repente, un pensamiento increíble inundó su mente. Si todo esto es cierto, desde que Peter pudo dejar su universo y venir a esta habitación, ¿podría ir al universo de Peter? En ese momento, Wanda de repente ladeó su cabecita y preguntó con curiosidad. Multiverso, pensé que no existía. ¿Acaso esos 3 guardianes del tiempo no condensaron todos los multiversos, todos en una línea temporal sagrada? Natasha logró calmarse. Cuando escuchó eso, casi se quedó sin aliento y su cuerpo se estremeció de repente. ¿Guardianes del tiempo? ¿Línea de tiempo sagrada? ¿Qué diablos es eso? Stephen Strange extendió sus manos. El maestro anciano parece haber dicho que los guardianes del tiempo en realidad exageran demasiado. Pero, no sé mucho sobre la sagrada línea de tiempo y el multiverso. En ese momento, alguien en el grupo de chat en vivo no pudo evitarlo y dijo inmediatamente: Maestro Moró, Stephen. En el futuro, cuando el maestro anciano hable, deberás escucharlo con atención. Maestro Moró, recuerde, según el maestro, la llamada autoridad de variación del tiempo de hecho está minimizando la divergencia temporal para evitar la creación de más multiversos. Maestro Moró. Sin embargo, es simplemente imposible reunir innumerables multiversos en una sola línea de tiempo sagrada. Tony Stark. En ese caso, ¿no son esos guardianes del tiempo un grupo de mentirosos? Stephen Strange. Tal vez los guardianes del tiempo realmente existan, pero sus acciones pueden haber sido exageradas por la gente de la autoridad de variación del tiempo. Loki Odinson. Jajaja, te lo dije, esas personas de la autoridad de variación temporal son solo un grupo de charlatanes. Thor. Sí, cuando se trata de engaño, nadie en los 9 reinos puede igualar a Loki. Tú eres la autoridad absoluta en este aspecto. Loki Odinson. ¿Estás siendo sarcástico? ¿El hecho de que te hayan relegado a Midgard realmente hizo que tu cerebro fuera un poco más inteligente? Thor. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Soy inteligente. Al ver a las personas que estaban en la sala de transmisión en vivo hablando unas de otras, Natasha se quedó de pie a un lado, pero se le erizó el cabello. Trató de calmar su respiración, pero su mente interior estaba en caos. ¿Lo que está sucediendo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es todo esto? Aunque había experimentado innumerables tormentas, en ese momento, Natasha todavía estaba conmocionada por esta noticia trascendental. ¿Convergencia de los multiversos? ¿Autoridad de variación temporal?
En la oficina de Shield, Fury leyó todos los mensajes impactantes del grupo de chat. Incluso con la experiencia y el talento que tenía, todavía sentía que se le enfriaban los dedos. Una sensación escalofriante recorrió instantáneamente su cuerpo. Acababa de recuperarse de un estado de shock y una vez más cayó en un estado de shock extremo. ¿Qué clase de broma es esa? ¿Qué tipo de grupo es la autoridad de variación temporal? Poder condensar múltiples universos y evitar la creación de un nuevo multiverso, era algo que hacía sudar incluso al severo Fury, el huevo cocido. En cuanto a converger el multiverso en una línea de tiempo, realmente desafió su imaginación. ¿Quién ha oído hablar de cosas tan inimaginables y aterradoras? Esto era simplemente desmantelar su percepción del mundo. Alguien que podía decir con orgullo lo he visto todo. Increíble, aterrador. ¿Quiénes son las personas en esta misteriosa sala de transmisión en vivo? Mira cómo hablan con tanta naturalidad de estas cosas horribles. ¿Qué son estos tipos? ¿Quiénes son? No pudo evitar tragar saliva. Fury respiró hondo para calmarse, se dio la vuelta y cogió el teléfono que estaba sobre su escritorio. Encuéntrame información sobre Wanda Maximoff, Stephen Strange, Loki Odinson, por teléfono. Fury rugió. No me importa lo que hagas, aunque tengas que hackear todos los ordenadores de Estados Unidos, no. Todos los ordenadores del mundo, tienes que investigar a toda esa gente por mí. Especialmente Peter Parker. En ese momento, en una habitación de un pequeño pueblo de Nuevo México, Jane Foster y otros se quedaron mirando fijamente la pantalla gigante que tenían frente a ellos y luego volvieron a mirar a Thor, con el torso desnudo y la boca abierta. No podían creerlo. ¿Dioses? ¿Eres realmente el legendario Thor? Jane Foster tragó saliva, reprimió con fuerza los fuertes latidos de su corazón y habló con dificultad. ¿Ustedes, dioses, pueden siquiera controlar el tiempo y el multiverso? Eso es demasiado increíble. Y mientras hacía la pregunta, Jane no pudo evitar extender la mano y cubrirse la frente, sintiendo una oleada de mareo en la cabeza. ¿El hombre contra el que atropellaron accidentalmente anoche tenía un origen tan poderoso? Y en medio de la sorpresa, el corazón de Jane se llenó de alegría. A partir de las palabras reveladas en esa transmisión en vivo hace un momento, estos llamados dioses estaban involucrados en los misterios del universo, eran simplemente profundos y formidables, hasta el punto de lo inconcebible. Si pudiera sacarle algo a este tipo, podría ser suficiente para que ella consiga el premio Nobel. No sé mucho sobre el tiempo y ese tipo de cosas. La próxima vez le preguntaré a Loki por ti. Thor extendió su mano y se rascó la cabeza, luciendo simple y honesto. En ese momento, la imagen en la pantalla cambió nuevamente. Esas naves espaciales que descendieron sobre la Tierra de repente quedaron suspendidas en el aire y volaron hacia arriba. Soldado del invierno. ¿Se rinden? Capitán América. No exactamente. Pronto, las puertas de estas naves espaciales se abrieron y un sinnúmero de monstruos horribles con dientes afilados y bocas grandes, colmillos verdes y 4 manos cayeron del cielo. Al ver esto, el rey T'Challa inmediatamente dio la orden de luchar. En ese momento, Proxima Midnight sostuvo ferozmente su espada en alto y la blandió hacia abajo. Aullido. Después de recibir la orden, innumerables monstruos salieron frenéticamente del bosque y se lanzaron como un maremoto hacia las tropas humanas en la llanura. La cara del soldado del invierno parecía aturdida. ¿Qué diablos? Black Widow parecía sombría. Parece que la hicimos enojar. Cuando los monstruos corrieron hacia la llanura, una barrera azul los bloqueó rápidamente. Pero estos monstruos no dudaron en sacrificarse. Querían romper la barrera y siguieron avanzando. Los monstruos se reunían cada vez más y la barrera parecía estar un poco abrumada. Bruce Banner. Capitán, si estas cosas rodean el perímetro y se colocan detrás de nosotros, no habrá nada entre ellos y Visión. El Capitán América parecía solemne. Entonces será mejor mantenerlos frente a nosotros. ¿Cómo hacemos eso? El rey T'Challa apretó los dientes. Abrimos la barrera, los dejamos entrar. Al escuchar esto, se produjo un alboroto en la sala de transmisión en vivo de otro mundo. ¿Estás bromeando? ¿Dejar entrar a todos estos monstruos? ¿Este rey está loco? Los ojos de la joven Wanda se abrieron. Su expresión estaba llena de incredulidad. Strange frunció el ceño mientras pensaba. Mirándolos, deberían estar protegiendo al llamado Visión. Si no me equivoco, la gema del infinito mencionada por el subordinado de Thanos debería estar con Visión. Loki soltó. Eso solo puede ser la piedra del alma. Como se puede ver en el vídeo reproducido anteriormente, Thanos había ganado 4 gemas del infinito. Después de arrebatarle la gema del tiempo a Doctor Strange, lo único que aún le faltaba a Thanos era la gema del alma.
Con esta piedra, Thanos podría acabar con la mitad de la vida en el universo de un solo chasquido. Idiotas. ¿En qué están pensando esos tontos? Tony no pudo evitar enfurecerse. Ya sabemos que Thanos quiere la gema del alma. ¿Por qué no destruirla? Strange y otros asintieron con la cabeza. Mientras no existiera la gema del alma, Thanos nunca podría reunir las 6 gemas del infinito. Podrían proteger la vida de todos los seres vivos del universo. En ese momento, apareció alguien en el grupo de chat. Maestro Moro. Tu pensamiento es demasiado simple. Maestro Moro, las gemas del infinito son la cristalización de elementos nacidos del Big Bang. ¿Cómo es posible que alguien las destruya tan fácilmente? Maestro Moro, en mi opinión, no es que esas personas no quieran destruirlo, sino que no tienen forma de destruirlo. Tony Stark. Qué fastidio, si estuviera en la Tierra. Tony Stark. No importa lo que sean, la piedra del infinito o lo que sea, mientras tenga en mis manos ellas, no hay nada en este mundo que no pueda ser destruido. Wanda Maximoff. Jaja, sin duda la mayor traficante de muerte de la historia de la humanidad. Cuando se trata de destrucción, te deleitas en ella. Tony Stark. Wanda, para corregirte, ya no soy un traficante de armas. Tony Stark. Pero cuando se trata de tecnología militar, todavía no hay nadie en el mundo que pueda superarme. Hablando de eso, Tony ya había tomado una decisión. Mientras tuviera tiempo, tendría que esforzarse al máximo para estudiar el guantelete del infinito que obtuvo de la sala de transmisión en vivo la última vez. Si hubiera una oportunidad, tenía que descifrar los secretos del guantelete del infinito y crear una armadura del infinito. Imagínese si un día pudiera incrustar 6 gemas del infinito en un traje de batalla. ¿Qué tan poderoso sería eso? Incluso Thanos quedaría instantáneamente convertido en polvo. Las gemas del infinito. La mitad de todos los seres vivos del universo. Al mirar los mensajes que se desplazaban en la pantalla frente a él, la pupila única de Fury se contrajo violentamente. Emociones como el horror, la incredulidad y el trance surgieron en su rostro. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Lo que se ve en este vídeo es realmente tan importante? ¿Qué clase de poder era ese? ¿Poder destruir la mitad de todos los seres vivos del universo? En un pequeño pueblo de Nuevo México. Big Bang. Cristalización elemental. Gemas del infinito. Una serie de preguntas surgieron en la mente de Jane Foster. Su respiración era tan intensa que casi se desmaya. Al ver esto, Darky Lewis se acercó rápidamente, levantó la mano y la salpicó con un poco de agua de un vaso. Pero Jane, como si no sintiera nada, siguió murmurando en voz baja. Increíble, es increíble, misterios del universo, es increíble, se acabó. Se volvió loca otra vez. Darky se encogió de hombros con impotencia y miró hacia atrás. Descubrió que el profesor Selvig tenía una expresión similar a la de Jane, con todo su cuerpo en una especie de trance, susurrándose a sí mismo. Una piedra nacida del Big Bang. Increíble, ojalá pudiera estudiarla, el vídeo continuó. Debido a que tenían miedo de que los monstruos los rodearan, el ejército humano tuvo que eliminar parte de la barrera azul y decidió luchar con los monstruos en la llanura. El Capitán América, el Rey T'Challa y otros lideraron el ejército. Todos ellos participaron en combates físicos con esos aterradores monstruos. En ese momento, en el trono de Asgard, Odín miró la gran pantalla que tenía frente a él. Su único ojo se entrecerró ligeramente. En un instante reconoció a los monstruos. Eran el batallón de vanguardia, el ejército líder de Thanos. Por lo que vio en pantalla, debería ser el ejército de Thanos, invadiendo Midgard, que era la Tierra. ¿Cómo se atreven? Una mirada severa brilló en los ojos de Odín. Al convertirse en el rey dios de los 9 reinos, uno de sus deberes era proteger a los 9 reinos de la invasión de fuerzas externas. Sin embargo, al recordar el futuro revelado en la transmisión de vídeo en vivo anterior, el ojo de Odín brilló una vez más. Fue porque él murió y Asgard pereció. Por eso Thanos era tan arrogante. ¿Cómo te atreves a enviar un grupo de secuaces a invadir la Tierra? Al mismo tiempo, a través de las enormes pantallas de todo el lugar, otros espectadores vieron la sangrienta batalla. En un pequeño pueblo de Nuevo México. ¡Qué batalla tan feroz! Thor miró a esos monstruos feroces en la pantalla. Apretó los puños con fuerza, como si no pudiera esperar para lanzarse a la batalla. En ese momento, extrañaba aún más a su antiguo compañero, Mjolnir. Y a su lado, mirando el increíblemente aterrador ejército de monstruos en la pantalla, Jane Foster y su buen amigo Darky Lewis se estremecieron de miedo. Jesucristo, esos extraterrestres invadieron. No. Monstruos alienígenas.
Aunque el ejército humano luchó con valentía, había demasiados monstruos, y todos ellos eran feroces, sin miedo a la muerte. En ese momento, el ejército humano fue reprimido. Ya fuera el Rey Chaya o el Capitán América, todos estaban en dificultades. En Kamartaj. Al observar la lucha en la que se encontraba el lado humano, el maestro Wong no pudo evitar preguntar. Maestro anciano, si realmente hay una invasión extraterrestre en el futuro, ¿deberíamos ir a la guerra? Tan pronto como dijo eso, todos los aprendices reunidos para ver la transmisión en vivo centraron su atención en el anciano. Sintiendo las miradas expectantes de la multitud, la maestra ancestral agitó suavemente el abanico en su mano y dijo con calma: el propósito de Kamartaj es proteger la Tierra de fuerzas externas. Si el enemigo va a invadir la Tierra y eliminar la mitad de toda la vida en el universo, naturalmente no habría razón para que nos mantuviéramos al margen. Al oír estas palabras, aquellos entusiastas aprendices vitorearon instantáneamente. Sí. Hechicero supremo. Bueno, entonces, daré una paliza a esos asquerosos monstruos con mi magia. Tenemos al hechicero supremo, al maestro Wang y al maestro Moro. Ni siquiera tendrás una oportunidad. En medio de los vítores, el maestro Moro guardó silencio pero miró al anciano con una expresión preocupada en su rostro. En el futuro, el cuidador del ojo de Agamotto había sido cambiado a Stephen Strange, lo que significaba que el maestro antiguo ya debería haber muerto. ¿Qué clase de enemigo podría matar a un hechicero supremo tan poderoso? El vídeo continuó. La armadura Hulkbuster era poderosa, pero las habilidades de piloto de Bruce Banner no eran tan buenas, por lo que no pasó mucho tiempo antes de que un gran grupo de monstruos lo rodeara y lo arrastrara al suelo. Son demasiados. Atrapado en la armadura, Bruce no pudo evitar exclamar. Al ver la armadura roja y dorada puesta por un grupo de monstruos, luciendo miserable, Tony no pudo evitar gruñir. ¿Quién es ese tipo? Podría dejar que Jarvis lo piloteara. Una inteligencia artificial es mejor que este tonto. En el último momento, una luz similar a un arco iris descendió del cielo y aterrizó con un estruendo en medio del enjambre de monstruos. Entonces, un hacha entrelazada con un rayo azul salió disparada bruscamente del resplandor del arco iris, derribando a innumerables monstruos como una bola de demolición. Pronto, de la columna de luz del arco iris, salió un hombre. Era Thor, el dios del trueno, sosteniendo su Stormbreaker. Agarró el Stormbreaker que voló de regreso y gritó ferozmente: «¡Tráeme a Thanos!». Entonces Thor, rodeado de truenos y relámpagos, se precipitó hacia el cielo. Levantó el Stormbreaker y atacó con gran fuerza. Se escuchó un fuerte estruendo y los relámpagos aterradores se extendieron en todas direcciones. Cientos de monstruos fueron derrotados por el golpe de Thor y sus cadáveres quedaron esparcidos por todas partes. Al ver el golpe de Thor en la pantalla, Loki de repente apretó los dientes y inconscientemente apretó el puño. Siempre es así. Thor, aunque era un tonto con cerebro musculoso y no sabía nada más que luchar, pero una vez que estaba en el campo de batalla, era literalmente un guerrero de primera línea. Pero pronto, Loki se relajó y una sonrisa familiar reapareció en sus labios. Al parecer, estos monstruos alienígenas eran numerosos y no temían a la muerte. Este era el mejor tipo de oponente para la plaga. Thor, quizás seas fuerte, pero yo tampoco soy un debilucho. Al mirar los relámpagos en la pantalla y el ataque de Thor, el corazón de Loki se llenó de confianza. Ahora, incluso si estuviera solo, con Frostmourne en la mano, podría destruir fácilmente a todos estos monstruos. Cuanto más enemigos, más fuerte su azote. Oh. Frente a la pantalla, Thor agitó su puño vigorosamente, sus ojos brillaban de emoción. Efectivamente, ¿cómo podría existir un campo de batalla tan intenso sin él? No importa cuán crueles fueran estos monstruos, frente a su trueno, todos eran basura. Además de la emoción, Thor también estaba un poco confundido. En el vídeo, ¿por qué sostenía un hacha, en lugar de su Mjolnir? Sin embargo, a Thor nunca le gustó pensar en problemas complicados, por lo que simplemente los dejó de lado. Luego, sumergió su conciencia dentro de la sala de chat en vivo y se lo mostró a Loki. Thor. Jajaja, Loki, ¿viste eso? Este es un verdadero campo de batalla. Esta es mi fuerza. Thor. Al igual que la legión de no muertos que invocaste con magia la última vez, aunque eran realmente aterradores, no es nada como vencer al enemigo, con tus propias manos. Thor. Después de todo, algo como la magia simplemente no es rival para el puro poder divino. Maestro Moro. Thor. ¿Cómo podría la magia ser inferior al poder divino? La magia podría abrumar tu fuerza. Thor. Basta de tonterías. Ustedes, los hechiceros, le robaron Gungnir a mi padre y aún no se lo han devuelto.
Maestro Moro. ¿Por qué no intentas venir a Camartaj a buscarlo? Thor. Prepárense para la ira de un dios. Loki Odinson. Jaja, Thor, si no te gusta la magia, entonces siéntete libre de hacer lo que quieras. Loki Odinson. Pero a partir de ahora, tu arma parece haber cambiado en el futuro. Loki Odinson. Parece que al final no recuperaste a Mjolnir. Thor. ¿Qué? Al leer eso, el originalmente entusiasmado Thor se congeló en su lugar, sintiéndose sin palabras. Mjolnir había estado con él durante casi 1000 años y casi podría considerarse parte de su cuerpo. Si realmente no podía recuperarlo, Thor sentía como si hubiera perdido una parte de su cuerpo. Loki, todavía tan mordaz. En el trono de Asgard, viendo a Loki y Thor discutir en el grupo de chat, los labios de Odín se curvaron ligeramente hacia arriba. De todos modos, mientras puedan llevarse bien como hermanos, es algo bueno. Pero como padre, Odín seguía siendo el rey de Asgard. Por eso, pronto hubo un rastro de ansiedad en su ojo. La capacidad de Loki para invocar a los muertos le recordó a otro de sus hijos. Hela, la diosa del inframundo. Hela no solo poseía un gran poder, apenas inferior al suyo, sino que también poseía la aterradora magia de resucitar a los muertos y convertirlos en un ejército de muertos. Y el poder de la catástrofe de no muertos que Loki mostró cuando aniquiló a Surtur conmocionó a Odín y despertó un pensamiento cauteloso en su mente al mismo tiempo. Él no quería tener otra Hela entre sus hijos. Nick Fury. ¿Dios? ¿Estás bromeando? Además de la magia, ¿acaso aparecen dioses ahora? Fury tragó saliva y de repente sintió un poco de pánico en su interior. Después de unirse a este grupo de chat en vivo solo por unos minutos, la comprensión que Fury tenía del mundo cambió casi por completo. Había gente del multiverso. La autoridad de variación temporal podría derrocar incontables universos. Las gemas del infinito podrían borrar la mitad de los seres vivos del universo. Ahora existía magia que podía resucitar a los muertos y Dios del trueno. Bajo el bombardeo de la serie de información impactante, Fury sintió que su cabeza estaba a punto de explotar, casi colapsó, y todo su ser estaba en duda. La cantidad de información era tan grande que casi lo abrumaba. Además, como director de S.H.I.E.L.D., Fury pensó que era la persona más informada del planeta. Pero ahora, un pensamiento increíble inundó su mente. ¿Podría ser que, después de todos estos años, él en realidad fuera solo una rana en el fondo de un pozo? ¿No saber nada de la verdad de este mundo? ¿Es este, mi futuro? Al ver la sangrienta batalla en la que se encontraba en la pantalla y casi matando a varios monstruos, Natasha se quedó estupefacta. Se quedó completamente congelada en su lugar, incapaz de emitir un sonido. Originalmente pensaba que era una de las mejores agentes del mundo. Ahora Natasha se dio cuenta de que en un campo de batalla real, sus habilidades de asesinato y lucha no serían útiles. El ejército de Thanos, que ya tenía una ventaja, en realidad ideó un nuevo gran asesino. Retumbar. Varias ruedas gigantes de metal enormes, llenas de cuchillas afiladas, emergieron del suelo y se abrieron paso con un impulso asombroso. Retírate. Vuelve rápido. Al ver eso, el rey T'Challa rápidamente emitió la orden de retirada. Pero estos terroríficos gigantescos seguían avanzando con una ferocidad sin igual, como si ningún ataque pudiera detenerlos. Al verse en la pantalla a punto de ser atropellada por la rueda gigante, los ojos de Natasha se abrieron y su rostro se puso pálido. En el último momento, una mujer vestida de rojo descendió del cielo como un soldado mágico del cielo y aterrizó frente a Black Widow y los demás. Los ojos de la mujer estallaron con una luz roja, y con un movimiento de sus manos, el intenso resplandor rojo levantó repentinamente las 5 enormes ruedas de hierro, que pesaban miles de toneladas, en el aire. Y cuando la mujer de rojo vio una gran cantidad de monstruos corriendo hacia ella, inmediatamente agitó sus manos hacia abajo. Las 5 enormes ruedas de hierro se estrellaron de repente y los cientos de monstruos quedaron aplastados hasta convertirse en una pasta. ¿Ese soy yo? Al ver la imagen de la mujer, pero mucho más madura de lo que era, la joven Wanda no podía creer lo que veía. Esa poderosa mujer con superpoderes es en realidad en lo que se convertirá esta niña cuando crezca. A través de la imagen dentro de la imagen que aparecía en la pantalla, Fury miró a la joven Wanda. Su corazón latía con fuerza. Parece que el vídeo en pantalla debería ser imágenes de dentro de 7 u 8 años, para entonces la niña ya debería haber crecido, pero en el futuro su cabello se volverá rojo. ¿Tiene esto algo que ver con sus superpoderes? El vídeo continuó. En ese momento, el Capitán América pareció haber recibido una señal de socorro y rápidamente gritó: «Que alguien llegue a Visión». La Bruja Escarlata respondió apresuradamente: «Voy en camino,
Pero antes de que terminara de hablar, Próxima Midnight corrió a su lado y envió a Scarlet Witch a volar con un puñetazo. Black Widow vio eso y rápidamente acudió al rescate con Okoye. Pero Próxima Midnight era demasiado fuerte, y ellos dos no eran rival para ella. Al ver que Black Widow estaba a punto de perder la batalla, un resplandor rojo de repente brilló y levantó el cuerpo de Próxima Midnight en el aire. ¡Puaj! Con un fuerte gruñido, una enorme nave de metal pasó sobre Próxima Midnight y la destrozó en pedazos. Un poco de sangre azul incluso salpicó la cara de Black Widow. Al ver que la situación llegaba a su fin, Scarlet Witch rápidamente usó sus poderes para controlar su cuerpo para volar hacia el cielo y aterrizar en el bosque distante. Allí encontró a Visión, que estaba gravemente herido y apenas podía moverse. Estaba tendido en el suelo. Después de ver a Bruja Escarlata, la expresión en el rostro de Visión era aún más amarga, y murmuró: «Está aquí». El Capitán América pareció sentir una atmósfera extraña y notificó a todos en el comunicador: «Todos a mi posición. Tenemos una llamada entrante». En ese momento, junto con una niebla azul, el Thanos púrpura salió del portal. Bruce Banner se apresuró a avisar: «Capitán, es él». Capitán América. Ojos arriba, manténganse alerta. Thanos parecía frío y solemne, aparentemente ignorando la presencia de los Vengadores. Enfrentándose a Bruce Banner, que se abalanzó sobre él con el Hulkbuster. Simplemente apuntó la gema espacial hacia adelante y lo incrustó en el costado de un acantilado. Banner no podía moverse. El Capitán América y el Rey T'Challa estaban vulnerables frente a él. Ante una situación desesperada, Visión levantó la cabeza y habló con dificultad. «Wanda, ya es hora». «No pueden detenerlo, Wanda». «Pero nosotros sí». «No». Wanda se negó dolorosamente. «Mírame». Visión tomó la mano de Wanda y la presionó sobre su rostro, tratando de decir: «Tienes el poder de destruir la piedra. Debes hacerlo, Wanda. Por favor, se nos acabó el tiempo». Wanda siguió moviendo la cabeza. «No puedo». Visión levantó la mano de Wanda y la colocó frente a su frente. «Sí, puedes. Si consigue la piedra, la mitad del universo muere. No es justo. No debería ser tú, pero lo es. Está bien». El rostro de Wanda estaba lleno de dolor, pero al final, apuntó a la gema en la frente de Visión y liberó el brillo rojo de sus poderes. Mientras tanto, en el otro lado, War Machine, Falcon, Winter Soldier, Black Widow y otros fueron noqueados por Thanos. No pudieron detenerlo. Mira cómo este horrible demonio se acerca cada vez más. Desesperada, Wanda finalmente utilizó toda su fuerza. Al ver esto, muchas personas en la sala de transmisión en vivo se sorprendieron. Maestro Mordo. De ninguna manera. ¿Podría esta chica adquirir la habilidad de destruir una gema del infinito en el futuro? Tony Stark. No importa qué tipo de gema del infinito sea, mientras sea materia, debe haber una manera de destruirla. Tony Stark. Por el contrario, me preocupa más el robot llamado Visión. Tony Stark. ¿Quién exactamente tiene la capacidad de crear un ser mecánico, casi completamente indistinguible de los humanos? Tony Stark. ¿Podría ser mi futuro yo? Loki Odinson. Mortales, criaturas tan orgullosas. Tony Stark. Oye, no estoy alardeando. Cuando se habla de ingeniería mecánica en este planeta, nadie es lo suficientemente valiente como para decir que es mejor que yo. Wanda Maximoff. Espera, debe haber algo mal. Viendo mi expresión, ¿estoy enamorada del robot? Wanda Maximoff. ¿Cómo es posible? Incluso si todos los hombres de la Tierra estuvieran muertos, no podría enamorarme de un robot. Nick Fury. No puedes hablar en serio. La mitad del universo está al borde de la extinción, ¿y tú estás hablando de amor? Tony Stark. No te preocupes por eso. Siempre y cuando Wanda destruya la gema de la mente al final, todos los problemas se resolverán. El vídeo continuó. El Capitán América hizo todo lo posible para defenderse de Thanos, pero aún así fue derribado por su golpe. Al ver que Thanos se acercaba, Scarlet Witch no tuvo más remedio que extender la mano y enviar una ola de su magia roja, bloqueando sorprendentemente a Thanos por el momento. Pero Thanos seguía acercándose lentamente con un impulso imparable. Justo cuando llegó al lado de la Bruja Escarlata, escuchó un crack. La piedra de la mente en la frente de Visión se rompió en pedazos al instante. Una luz amarilla iluminó todo el bosque. Al mirar el cuerpo sin vida de Visión tendido en el suelo, Bruja Escarlata también cayó con lágrimas en los ojos. Entonces una voz profunda resonó en su oído: «Lo entiendo, hija mía. Mejor que nadie». La Bruja Escarlata miró hacia arriba, con los ojos llenos de odio. «Nunca podrías». Thanos extendió la mano y le tocó la cabeza suavemente. «Hoy perdí más de lo que te imaginas. Pero ahora no es momento de lamentarse.
Después de decir eso, Thanos dejó a la bruja escarlata, caminó hacia el cuerpo de Visión y le extendió su mano izquierda. Thanos extendió el guantelete del infinito y un brillo verde brilló violentamente. Bajo la luz verde, la piedra mental originalmente destrozada en la frente de Visión se volvió a ensamblar gradualmente. Al ver la increíble escena, todos en la sala de transmisión en vivo se congelaron. Rebobinó el tiempo. Strange extendió la mano para cubrirse la frente y habló con voz temblorosa. ¿Thanos podría controlar el tiempo de esa manera? ¿Quién podría ser su rival? Ante esto, el silencio sepulcral se apoderó de la sala de transmisión en vivo. Nadie podía decir nada. Pronto, Thanos hizo retroceder el tiempo de Visión a unos momentos atrás. Incluso la gema de la mente fue restaurada a su forma original y completa. Al ver que Visión volvía a abrir los ojos, la bruja escarlata gritó: «¡No!». Pero Thanos se dio la vuelta y la abofeteó. Entonces Thanos extendió su mano y agarró el cuello de Visión, con su mano derecha, sin piedad, extrajo la gema de la mente de su frente. Mirando la piedra en la mano, Thanos tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro. Luego colocó la gema de la mente en la última muesca del guantelete del infinito. ¡Ah! Con un fuerte rugido, 6 colores de luz fluyeron a través del cuerpo de Thanos, y una energía inimaginable se reunió. En ese momento, el vídeo en la pantalla se detuvo de repente. Inmediatamente después, la voz fría del sistema sonó en la sala de transmisión en vivo. Fin del vídeo actual. Comienza el concurso. Pregunta: ¿quién derrotó a Thanos, que había recolectado 6 piedras? Por favor, comiencen a responder. Cada persona en la sala en vivo tiene solo una oportunidad de responder. Aquellos que respondan correctamente recibirán puntos de transmisión, así como recompensas aleatorias. Pueden surgir recompensas aleatorias de innumerables mundos alternativos. Si no respondes la pregunta se aplicará una penalización desconocida. Chapter 68. Chapter 68. Thor. I should have I met for Isead. One snap, half the universe gone. ¿Quién derrotó a Thanos, que ya había reunido las 6 piedras? Cuando surgió esta pregunta, toda la sala de transmisión en vivo de otro mundo de repente cayó en un silencio extremo. Todos los sonidos desaparecieron sin dejar rastro. Desde Tony hasta Strange y Loki, todos miraron a Thanos en la pantalla, que tenía las 6 gemas, con expresiones de horror y estupefacción. Luego se miraron el uno al otro. Nadie podía hablar. ¿Derrotarlo? ¿Estás bromeando? Todos pudieron ver claramente que justo ahora, Thanos rebobinó el tiempo. ¿Cómo podría alguien vencer a este monstruo, que podía retroceder el tiempo? Silencio al caer. Todos se sentían deprimidos. La atmósfera era muy extraña. De repente, una voz enojada rompió la extraña atmósfera. Tony Stark pisoteó, miró a Strange con amargura y gritó fuerte: «No deberías haberle dado la piedra del tiempo». Strange frunció los labios. Su expresión era difícil de interpretar. Una atmósfera sombría apareció en su frente. Podían ver cuán grande era el impacto que le había causado la escena en la pantalla. Tal como estaban las cosas, quedó conmocionado por la decisión de su yo futuro de darle la gema del tiempo a Thanos. ¡Qué extraño! Todo esto es culpa tuya. Strange apretó los dientes ante las interminables acusaciones de Tony. Finalmente dijo: «No hice eso para salvarte la vida». La cara de Tony se puso roja y sin pensarlo, replicó: «Entonces deberías haberme dejado morir». «Tú», Tony gritó, emocionado como un gallo beligerante. Strange tenía la garganta seca, pero no pudo continuar con sus palabras. Después de todo, Loki había vivido más de 1000 años. Respiró profundamente y logró reprimir las ondas que sentía en el corazón. Luego tosió secamente, extendió las manos y dijo: «Para mí no tiene sentido hablar de cosas que todavía no han sucedido. Creo que no tiene sentido. Entonces, más vale que volvamos al trabajo». Al oírlo decir eso, Tony finalmente se calmó y dejó de molestar a Strange. Pero la multitud reflexionó durante un rato. Nadie tenía ideas. Entonces, ¿y cómo respondemos a esto? Peter Parker se rascó la cabeza, alborotó su cabello y habló con un poco de fastidio. No puedo pensar en nadie que pueda vencer a ese monstruo. Tony habló en voz baja. Controla el espacio, domina el tiempo, distorsiona la realidad, fuerza absoluta, este tipo es simplemente irrompible. En ese momento, de repente alguien gritó en el grupo de chat en vivo: «Thor. Loki, ¿por qué sería tan difícil? ¿No es una respuesta fácil? Thor. ¿Quién podría derrotar a Thanos? ¿Quién más que yo? Loki Odinson. Hermano, no estoy de humor para jugar contigo ahora mismo. Vete. Thor.
¿A qué te refieres con jugar? ¿No lo viste hace un momento? ¡Qué poderoso soy con esa hacha! He matado a tantos enemigos y los he convertido en carbón. Tony Stark, vamos. ¿Qué tiene de bueno poder descargar electricidad? Si me das algo de tiempo, puedo fabricar un arma que también pueda emitir luz. Thor, ¿de qué estás hablando? Soy un dios que sostiene un arma divina. ¿Cómo puede tu maquinaria terrenal compararse conmigo? Al ver a Thor gritar en el grupo de chat, Odín sentado en el trono de Asgard, colocó su mano en su frente, revelando una expresión de impotencia. ¿Este hijo mío cuándo empezará a madurar? Tiene más de 1000 años. Sigue siendo tan simple como un niño. De hecho, cuando vio a Thanos sosteniendo 5 piedras, atravesando la pantalla, incluso Odín estaba un poco nervioso. Toda su psique se vio muy afectada. ¡Qué oponente tan terrible! Incluso si tuviera de Gungnir y estuviera en su mejor momento, aún podría no ganar. Sin mencionar a Thanos, en este vídeo, había adquirido las 6 gemas del infinito. En este caso, ¿qué tan fuerte es? Incluso a Odín le resultó difícil imaginarlo. ¿Un chasquido acabaría con la mitad de todos los seres vivos del universo? Susurrando en voz baja, Odín solo sintió escalofríos en el corazón. Reforzó su determinación de matar a Thanos antes de tiempo. Si a un tipo así se le permitiera crecer, realmente dejaría a todo el universo en crisis. En ese momento, Strange de repente apretó su puño derecho y golpeó la palma de su mano izquierda. Así es. Ya lo había pensado. ¿Qué? Esta vez, toda la atención de todos se centró en él. Al ver que el rostro de Strange se había sonrojado, sus ojos se centraron firmemente en la joven Wanda, que tenía el pelo blanco. Dijo emocionado: Thanos llegó a la Tierra desde Titán a través del portal. Es decir, Tony y yo seguimos en Titán, nos resulta imposible venir a ayudar. Podemos simplemente ignorar esa opción. En un momento en el que solo quedan unas pocas personas con superpoderes en la Tierra, que podrían competir con Thanos. Solo queda uno, ese eres tú. ¿Qué? Yo. La joven Wanda abrió mucho la boca y señaló con el dedo la punta de su nariz, luciendo sorprendentemente cómica. Así es. Strange lo dijo con firmeza. Lo vi claramente ahora mismo. Thanos tenía 5 piedras. Casi detuviste su avance con una sola mano. Nadie más podría hacer eso. Solo tú. Cuanto más decía, más fuerte se hacía su voz. Strange miró a la confundida Wanda y dijo: aunque no estoy seguro de cuál es el principio de tus poderes rojos, ya que tu poder es efectivo contra las 5 piedras y Thanos. Entonces, incluso si él reuniera las 6 piedras, no serías derrotado fácilmente. Junto a él, Tony y los demás parecían poco a poco convencidos. Strange levantó rápidamente la cabeza y gritó: Wanda. Wanda Maximoff derrotó a Thanos, que había reunido 6 piedras. Pronto, la voz fría del sistema sonó. Ding. Stephen Strange ha contestado. El sistema de preguntas y respuestas decidirá, Ding. La respuesta de Stephen Strange es incorrecta. Se impone una sanción aleatoria. Se elimina 1/3 de los poderes mágicos de Stephen Strange. Se aplicará de inmediato. ¿Qué? Me equivoqué. Al sentir la pérdida de magia en su cuerpo, Strange apretó los dientes. Su rostro estaba lleno de remordimiento. No había pasado mucho tiempo desde que se convirtió en aprendiz del maestro antiguo. No había mucha magia, por lo que no fue una lástima que la perdiera. Pero para Strange, que tenía un alto sentido de autoestima, lo más difícil era el hecho de no haber logrado obtener la respuesta. En ese momento, Strange sintió de repente que alguien se acercaba a él. Al levantar la vista, vio que Wanda se acercaba y le daba una palmadita en el hombro con expresión comprensiva. Trató de consolarlo. Justo ahora quería decirte que mi yo del futuro no podría ser tan fuerte. Desafortunadamente, estabas demasiado ansioso. No tuviste la oportunidad de escucharlo. Al oír eso, Strange sintió un sabor amargo en la boca. Por un momento, se quedó sin palabras. En ese momento, alguien en el grupo de chat en vivo de repente dijo: Nick Fury. Nat. La respuesta correcta es Capitana Marvel Carol Danvers. Rápido, respóndela. Es una orden. Al leer la orden incuestionable del director, Natasha, que todavía intentaba actuar como una tímida, instintivamente abrió la boca y respondió. Es el Capitán Marvel. Carol Danvers derrotó a Thanos, que había reunido 6 piedras. Pronto, la voz fría del sistema sonó. Ding. Natasha Romanoff ha contestado. El sistema de preguntas y respuestas decidirá, Ding. La respuesta de Natasha Romanoff es incorrecta. Se impone una sanción aleatoria. Natasha Romanoff se verá obligada a revelar un secreto que no quiere revelar en este momento.
Se aplicará de inmediato. ¿Qué? ¿Qué clase de castigo es ese? Natasha se quedó estupefacta e instintivamente se llevó la mano a la boca. Pero bajo una fuerza irresistible, ella todavía abrió la boca y habló como un robot. Justo ahora, el director Fury me ordenó infiltrarme en Industrias Stark y en el círculo íntimo de Tony Stark para poder investigar sus secretos. Creo que esta misión es muy sencilla porque según los servicios de inteligencia, Tony Stark parece ser un mujeriego. Mientras esté enganchado, encantarlo será fácil. Espera, ¿de qué estás hablando? Que alguien la calle. Al escuchar el monólogo cada vez más alto de Natasha, Tony abrió la boca poco a poco. El color de su rostro cambió. Realmente se sentía avergonzado. ¿Qué carajo es esto? ¿No se supone que debes revelar tus secretos? ¿Por qué revelas mi vida privada? ¿Cómo que eres mujeriego? No soy yo el que se engancha. Las mujeres son las que acuden a mí. Me encanta Tony Stark, el multimillonario. Ja ja ja. Bien dicho. Señorita, parece que sabe leer a la gente. Loki extendió las manos y aplaudió mientras reía maniáticamente. Su análisis de ese tipo es absolutamente brillante. Es admirable. Ya veo, tenemos mucho en común. Podemos hablar más en el futuro. ¿Qué fue eso ahora? Después de terminar su discurso, Natasha inmediatamente se cubrió la boca con una mirada de pavor en su rostro. En ese momento tenía miedo de verse obligada a decir algo terrible. Después de todo, había muchos secretos oscuros en su pasado. Pero al ver la expresión lívida de Tony, Natasha suspiró en su corazón. Parece que esta vez, ella había ofendido a este playboy por completo. En ese momento, en la oficina de Shield, Fury apoyó la frente en la palma de su mano. Sus ojos revelaron una mirada de arrepentimiento. Esta fue una gran pérdida. En su opinión, solo el superhéroe más fuerte de la Tierra, el Capitán Marvel, podría vencer a Thanos. Aunque la fuerza de la Capitana Marvel provenía de la gema del espacio, ¿qué tan fuerte era realmente? Ni siquiera la propia Carol estaba segura. Antes de dejar la Tierra, Carol le dijo personalmente a Fury que ella también tenía una forma que era 100 veces más fuerte de lo normal, llamada forma binaria. Por lo tanto, cuando Fury pensó en alguien que pudiera vencer a Thanos, Capitana Marvel fue sin duda la elección final. Pero, ¿quién habría pensado que esta respuesta no solo era incorrecta, sino que el castigo de Natasha también había ofendido a Tony Stark? Ahora, tenía miedo de que atraer a Tony al lado de Shield fuera aún más difícil. 2 veces seguidas, alguien aprovechó la oportunidad de responder, y ambas terminaron en fracaso. De repente, el entusiasmo del grupo de transmisión en vivo se vio muy disminuido. Durante un tiempo, nadie dijo nada. En ese estado de silencio, una persona inesperada levantó lentamente la mano. Elijo a Thor. Peter Parker tragó saliva y dijo débilmente: mi respuesta es el dios del trueno, Thor, quien derrotaría a Thanos, quien había reunido 6 piedras. Al escuchar su respuesta, la sala de transmisión en vivo de repente se llenó de asombro. El más nervioso era Tony. Rápidamente dijo: niño, ¿en qué estás pensando? Si respondes mal, el castigo podría ser severo. Tony realmente quiso decir lo que dijo. La última vez, debido a que respondió incorrectamente 2 veces, el sistema eliminó 2/3 de sus acciones en Stark Industries. Cuando Tony regresó a Nueva York, después de investigar, se sorprendió al descubrir que, aunque todavía era el presidente de Industrias Stark, sus acciones estaban tan bajas que casi lo reducían a un accionista común y corriente. El llamado accionista controlador absoluto había desaparecido hacía tiempo. Sin embargo, incluso en ese caso, Tony apretó los dientes y emitió una declaración para retirarse del mercado de armas. Después de todo, después de ver el futuro, sintió que esta era su única opción y la opción correcta. Ah, pobre niña, ¿realmente crees las tonterías de mi hermano? Loki miró a Peter Parker con una expresión comprensiva y estaba a punto de hacer algunos comentarios sarcásticos más. De repente, sonó la voz fría del sistema. Ding. Peter Parker ha contestado. El sistema de preguntas y respuestas decidirá, ding. La respuesta de Peter Parker es correcta. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Cuando escuchó la frase "la respuesta es correcta" del sistema, a Loki le pareció haber oído la cosa más ridícula del mundo. Fue como si lo hubiera alcanzado un trueno y se quedó aturdido, lleno de incredulidad. Me estás tomando el pelo. ¿Ese estúpido Thor realmente derrotó a Thanos, quien sostenía 6 gemas del infinito? ¿Cómo puede pasar una cosa tan ridícula? Así de genial soy. Ja 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 ja.
Mirando la pantalla grande frente a él, Thor, que había perdido su poder divino, levantó el puño en alto, echó la cabeza hacia atrás y se rió salvajemente. En ese momento, en Asgard, incluso Odín estaba congelado en su trono. Su mirada estaba ligeramente en blanco y hasta las comisuras de sus labios temblaban. Siempre tuvo grandes expectativas sobre Thor y estaba decidido a pasarle el trono de Asgard. Sin embargo, la escena que tenía frente a él estaba realmente más allá de la imaginación de Odín. ¿Thor realmente crecerá hasta ese punto? De pie junto a Odín, Frigga, en ese momento, tenía una sonrisa feliz en su rostro. Su hijo no la decepcionó. Peter Parker obtiene 100 puntos de transmisión en vivo, que pueden usarse para solicitar la transmisión de eventos pasados o futuros relacionados con él. Peter Parker ganó una recompensa al azar, simbionte. Venom. Iniciar enlace, se ha enlazado con éxito. A partir de ahora, Peter Parker será el único propietario de Venom. La recompensa ha sido otorgada. ¿Veneno? Cuando Peter escuchó el anuncio del sistema, de repente se quedó paralizado. ¿Qué es eso? ¿Veneno de serpiente? En ese momento, un montón de materia negra, como barro aceitoso, apareció de repente sobre la cabeza de Peter, como si lo hubieran vertido encima. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Caray! En un instante, quedó cubierto por una masa de barro negro. Peter se sintió abrumado. Pero para su horror, ese extraño barro, sorprendentemente, parece estar penetrando en su cuerpo. Al ver eso, Tony y los demás que estaban a su lado también se sorprendieron. Todos estaban a punto de correr a rescatarlo. Pero en pocos segundos, el barro se integró completamente en el cuerpo de Peter, como si nunca hubiera estado allí. Entonces, una voz extraña resonó en la mente de Peter. Oh, entonces, ¿eres mi nuevo amo? Soy Venom. Un placer conocerte. Jajaja, y tengo un poco de hambre, ¿por qué no vamos a comer algo? Al escuchar la extraña voz en su cerebro, parece que el prefacio no concuerda con la postdata. La expresión del rostro de Peter de repente se volvió fascinante. En ese momento, una serie de información inundó su mente. Venom es un simbionte alienígena consciente que aparece en forma líquida. Necesita unirse a un huésped para sobrevivir y puede otorgarle formidables superpoderes. Cuando el simbionte Venom se combina con el anfitrión, si el anfitrión es una buena persona, puede hacer que la buena persona luche valientemente y se convierta en un superhéroe. Este simbionte se ha unido completamente al anfitrión y no le causará ningún daño. También obedecerá todas las órdenes del anfitrión. ¿Simbionte? ¿Hacer que los buenos sean más fuertes y convertirse en un superhéroe? Al percibir el mensaje en su cabeza, una mirada de sorpresa y alegría brotó de los ojos de Peter. Después de ver tantos vídeos mágicos del futuro, decir que Peter no tenía envidia de Tony y Strange, los dos hombres poderosos, sería una mentira. Pero no pensó que esa respuesta que reunió el coraje de decir realmente resultaría en una recompensa tan grande. En ese momento, el vídeo que originalmente estaba pausado en la pantalla comenzó a reproducirse nuevamente. Después de adaptarse completamente a las 6 piedras, Thanos levantó su mano izquierda y estaba a punto de mirar más de cerca este guantelete del infinito, que había entrado en su forma perfecta. De repente, un rayo cayó del cielo y envió todo su cuerpo a volar. Thor, el dios del trueno, volaba por el cielo. Rodeado de innumerables rayos, parecía una verdadera deidad, no un ser humano normal. ¡Ah! Thanos agitó el guantelete del infinito en su mano izquierda, y un rayo de luz púrpura se elevó hacia el cielo, apuntando directamente a Thor. Thor, el dios del trueno, también rugió. Levantó a Stormbreaker con ambas manos y lo arrojó tan fuerte como pudo. ¡Zas! El Stormbreaker descendió del cielo con el poder del trueno. Sorprendentemente, hizo retroceder el rayo de luz violeta lanzado por Thanos. Finalmente, todos oyeron un fuerte bang. Stormbreaker realmente se estrelló contra el pecho de Thanos y se incrustó profundamente. ¿Qué? ¿En serio existía algo así? Al ver esta increíble escena en la pantalla, la cabeza de Loki empezó a zumbar como si fuera a explotar. Su mente se quedó en blanco. Ese Thor, en realidad derrotó a Thanos de frente. Los ojos de Thanos estaban muy abiertos, sus manos agarraban el Stormbreaker que estaba en su pecho. Una expresión de incredulidad apareció de repente en su rostro. Inesperadamente, este hacha de batalla rompió la onda de energía que estaba liberando del guantelete del infinito. En ese momento, Thor también aterrizó frente a Thanos, con una mirada de ira y odio en sus ojos. Te lo dije. Morirías, por eso. La mano izquierda de Thor agarró la cabeza de Thanos mientras que su mano derecha agarró el Stormbreaker. Forzó el hacha más profundamente en el pecho de Thanos. ¡Ah!
Thanos tenía una expresión miserable en su rostro. Su boca se abrió de par en par y salió un grito de miseria incontenible. ¿Así es como va a morir? Al ver la aparición de Thanos casi muerto en la pantalla, Tony casi tragó saliva. De repente sintió un latido incontrolable en su corazón. Si Thor lo mata, entonces todo habrá terminado. Al ver que los ojos de Thanos se cerraban gradualmente, incluso su respiración se debilitaba, los ojos de Thor finalmente mostraron un poco de satisfacción por su venganza. Pero en ese momento, la débil voz de Thanos dijo, deberías haber apuntado a la cabeza. Thor estaba horrorizado y no podía creerlo mientras miraba la mano izquierda de Thanos. Thanos levantó su mano izquierda. Lentamente pero con firmeza, rompió. No. Chapter 69. Chapter 69. Tony. Eternetto Assassin Mariands, like Snowflakes Drifting Away. Al ver a Thanos chasquear los dedos, todos en la sala de transmisión en vivo se congelaron. Incluso Peter Parker, que acababa de ganar un premio, también abrió mucho los ojos. La sonrisa en sus ojos se transformó en sorpresa y miedo. En Nuevo México. ¿Cómo pudo pasar esto? Frente a la gran pantalla, los gritos de alegría terminaron abruptamente. La sonrisa en el rostro de Thor se solidificó de repente y toda su persona permaneció allí rígida, incapaz de moverse. Al ver esa mirada en su rostro, Hanne se adelantó con cautela y habló en voz baja. ¿Qué pasa? ¿No has vencido al enemigo? La mirada de Thor se desvió como si estuviera sonámbulo y murmuró. Él chasqueó los dedos. Yo hice que el bastardo chasqueara los dedos. El vídeo continuó. Cuando la luz emitida por el chasquido de Thanos desapareció, Thor se sorprendió al descubrir que el guantelete del infinito de la mano izquierda de Thanos estaba arruinado. El vapor seguía saliendo como si se hubiera convertido instantáneamente en una antigüedad. Al parecer, Thor había percibido que algo andaba mal y abrió mucho los ojos. Preguntó confundido, ¿qué hiciste? Thanos, quien estaba gravemente herido, no le respondió en absoluto, sino que solo miró de un lado a otro el guantelete del infinito en su mano izquierda. Al ver esto, Thor rugió con furia impaciente, ¿qué hiciste? Thanos apretó los dientes, levantó la mano derecha y la gema del espacio del guantelete del infinito se iluminó de repente. Una niebla azul surgió detrás de él y lo tragó. Estallido. El Stormbreaker, manchado con la sangre de Thanos, cayó al suelo. Mirando a Stormbreaker en el suelo, la expresión en el rostro de Thor parecía presagiar la perdición. Su garganta se retorcía, tragando saliva sin parar. En ese momento, Steve Rogers, el Capitán América gravemente herido, salió. Miró al suelo vacío y preguntó rápidamente, ¿a dónde fue? Sin recibir respuesta, el Capitán América volvió a preguntar ansiosamente, Thor, ¿a dónde fue? En ese momento, la voz familiar del soldado del invierno resonó en los oídos del Capitán América. Steve, el Capitán América se giró para mirar. Su pupila se contrajo bruscamente y su corazón casi se congeló. Vio a su viejo amigo, Bucky Barnes, acercándose con una pistola en una mano. Mientras caminaba, la mano izquierda de Bucky se convirtió en cenizas a una velocidad visible a simple vista. Bucky se giró y miró a Steve. Al principio, parecía querer decir algo, pero sus piernas quedaron reducidas a cenizas al instante, lo que lo llevó a caer al suelo. Estallido. Con un fuerte sonido, el cuerpo de Bucky se desmoronó en innumerables partículas de ceniza. En el momento en que golpeó el suelo, se fue volando con el viento. Solo quedó su arma en el suelo. El Capitán América se acercó al cadáver de Bucky con expresión de incredulidad. Se arrodilló en el suelo, extendió la mano y agarró un puñado de cenizas. La expresión de horror definitiva apareció en su rostro. Thor vio la escena que tenía frente a él. Un escalofrío recorrió sus ojos. Él sabía que había cometido un gran error. Dejó que Thanos chasqueara los dedos. ¡Zas! Uno por uno, los soldados de Wakanda en la llanura se convirtieron en cenizas y luego desaparecieron en el aire, sin dejar rastros. Los que tuvieron la suerte de no convertirse en cenizas solo pudieron contemplar la horrible escena que tenían ante sí. No pudieron hacer nada al respecto. Arriba, general. Arriba. La Pantera Negra extendió su mano, intentando levantar a una general que cayó al suelo. Este no es lugar para morir. La general agarró la mano extendida de T'Challa y descubrió que el cuerpo de T'Challa gradualmente se convertía en cenizas, flotando en el aire. Al ver cómo su cuerpo se convertía gradualmente en cenizas, Groot abrió la boca y le habló a Rocket Raccoon frente a él. Soy Groot. Los ojos de Mapache Cohete estaban muy abiertos. Gritó mientras caminaba con incredulidad. No. No, 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 Groot. No, pero, cuando se acercaba a Groot, sopló una ráfaga de viento.
El cuerpo de Groot se convirtió en polvo y desapareció por completo. El cuerpo de Scarlet Witch se convirtió gradualmente en polvo mientras se arrodillaba en el suelo, sosteniendo el cuerpo de Vision que se había convertido en chatarra. Pero como si estuviera resignada a su destino, ni siquiera dijo una palabra, solo mostrando una expresión desesperada en el último momento. Sam Wilson, el halcón, estaba en el suelo. Antes de que pudiera levantarse, su cuerpo se convirtió en cenizas y se esparció por el viento. Y a pocos metros, el coronel Rhodes, máquina de guerra, gritaba su nombre. Sam. ¿Dónde estás? En Titán, un grupo de hombres derrotados intentaba reagruparse. Una extraterrestre femenina con antenas parecidas a caracoles en la cabeza de repente abrió los ojos, algo está pasando. Tan pronto como su voz cayó, su cuerpo se convirtió en polvo y fue arrastrado por el viento. Luego, una persona tras otra desapareció frente a Tony. Él miró con horror. Luego Tony giró gradualmente la cabeza como si hubiera sentido algo. En ese momento, la voz del Doctor Strange sonó en sus oídos. Tony. El Doctor Strange, con una mirada que decía ver a través de todo, sacudió la cabeza suavemente, no había otra manera. Inmediatamente después de estas palabras, él también se convirtió en polvo y desapareció sin dejar rastro. Señor Stark. Al escuchar esa voz infantil, Tony se dio la vuelta rápidamente. Vio al niño dar unos pasos hacia atrás. No me siento muy bien. Tony lo tranquilizó con voz sombría. ¿Estás bien? Spider-Man se tambaleó. Parecía incapaz de ponerse de pie, de repente cayó en los brazos de Tony. No sé qué está pasando, no sé, intentando aferrarse a Tony, Spider-Man poco a poco se convirtió en cenizas en sus brazos. Aparentemente ya conociendo su final, las lágrimas brotaron de las comisuras de sus ojos, y gritó con voz llorosa. No quiero ir, señor, por favor, no quiero ir, señor Stark. Tony, que estaba gravemente herido, no pudo sostener el cuerpo de Spider-Man, por lo que tuvo que colocarlo en el suelo. Con su último esfuerzo, Spider-Man se giró para mirar a Tony y dijo, lo lamento. Después de dejar esas palabras, se convirtió en polvo y desapareció. Tony intentó agarrarlo, pero no pudo atrapar nada. Mirando las cenizas en su palma, Tony se agachó amargamente en el suelo. La expresión de su rostro estaba llena de dolor. Nebula se paró en lo alto y habló con una voz indiferente y abrumadora, lo hizo. Se llevó la mano manchada de ceniza a la boca y Tony cerró los ojos con impotencia. En la tierra. El Capitán América volteó el cuerpo de Visión y miró el gran agujero que tenía en la frente. Un rastro de dolor se reflejó en sus ojos. Luego, sus piernas parecieron perder fuerza y cayó al suelo. Se acabó, estaban completamente derrotados. Thor, el dios del trueno, estaba de pie a un lado con una mirada abatida en su rostro, aparentemente incapaz de siquiera levantar la cabeza. Black Widow se apresuró a ir al lado del capitán, pero no pudo hacer nada cuando vio la escena frente a ella. ¿Qué es esto? ¿Qué diablos está pasando? El coronel Rhodes no parecía entender aún la situación. Siguió haciendo preguntas, pero nadie le respondió. Con una cara llena de desesperación y miedo, el Capitán América finalmente dijo algo. Oh Dios, al mismo tiempo, en un planeta desconocido, Thanos, cuya mano izquierda estaba marcada, salió cojeando y se sentó bajo el alero. Mirando la puesta de sol en el cielo, Thanos tenía una mirada de alivio en su rostro. Parecía que pensaba que su misión estaba cumplida. Justo cuando todos pensaban que el vídeo había terminado, la imagen en la pantalla cambió de repente nuevamente. En una camioneta, un hombre negro calvo daba órdenes. ¿Aún no hay noticias de Stark? No, todavía no. Maria Hill, subdirectora de S.H.I.E.L.D., que estaba sentada en el asiento del pasajero, negó con la cabeza. Estamos observando todos los satélites en ambos hemisferios y todavía nada. ¿Qué? ¿Soy yo? Al ver al familiar tuerto en la pantalla, Fury sintió que el corazón se le subía a la garganta. Un escalofrío inimaginable envolvió su cuerpo al instante. De repente, Maria Hill informó. Varios bogies sobre Wakanda. Fury, sentado en el asiento del conductor, preguntó con calma. ¿La misma firma energética que Nueva York? Maria Hill respondió en voz baja. 10 veces más grande. Fury reflexionó y ordenó. Dile a Clint que nos encontraremos con Eileen. Antes de que terminara de hablar, Maria Hill gritó, Nick. Nick. El todoterreno que iba delante de ellos giró de repente en medio de la carretera y casi los golpea. Los dos se detuvieron y Mary Hill subió a comprobarlo. Descubrió que el asiento del conductor estaba vacío. Furia. ¿Están bien? Maria Hill respondió con cara de confusión. No hay nadie aquí. Tan pronto como bajó la voz, oyó el sonido de hélices flotando en el aire.
Cuando giró la cabeza, vio un helicóptero que giraba en el aire como si estuviera fuera de control y finalmente se estrelló contra un edificio. Explotó con un fuerte estruendo. Al ver la situación, Fury se puso serio y al instante ordenó, llame al control. Código rojo. Pero, tan pronto como se dio la vuelta, vio a Maria Hill convirtiéndose en cenizas justo frente a él. Al ver esta escena, los ojos de Fury mostraron una mirada de shock, pero pronto entendió a qué se enfrentaba. Fury se dio la vuelta de inmediato e ignoró por completo a los transeúntes que se convertían en cenizas uno a uno frente a él. Se apresuró a subir a su todoterreno y sacó un buscapersonas obsoleto de su bolso. Pero tan pronto como se presionó el botón, Fury observó impotente cómo su mano derecha se convertía en polvo y flotaba con el viento. Oh, no, al darse cuenta que la situación no se podía revertir, Fury habló impotente, hijo de puta, antes de poder terminar su frase, desapareció en polvo. De la mano de Fury, el busca cayó al suelo con un plop. Pero por la luz roja que se encendió en el busca, quedó claro que justo un momento antes de convertirse en cenizas, Fury lo había activado con éxito. Después de mantener la pantalla de inicio durante algún tiempo, de repente apareció un símbolo amarillo en forma de estrella en el buscapersonas. Entonces, la pantalla frente a todos se volvió realmente oscura. Vengadores 3. Infinity War. Fin del vídeo. Al ver las últimas palabras en la pantalla, todos en la sala de transmisión en vivo quedaron sorprendidos. Todos habían escuchado a Thanos afirmar en el vídeo anterior que podía acabar con la mitad de la vida en el universo con un chasquido de dedos siempre que reuniera 6 gemas del infinito. Pero este tipo de cosas eran demasiado absurdas y extrañas. La mayoría de las personas en la sala de transmisión en vivo tenían dudas al respecto. Pero a estas alturas, se podría decir que todos se habían quedado sin palabras. Esas piedras del infinito son realmente aterradoras. ¿Puedes convertir la mitad de la vida del universo en cenizas con solo chasquear los dedos? ¡Qué poder tan aterrador! ¡Qué loco más increíble! Loki frunció el ceño. La sonrisa de su rostro desapareció por completo y fue reemplazada por una extrema gravedad y angustia. ¿Cómo pudo pasar esto? Obviamente habíamos ganado, ¿no? Peter Parker extendió la mano y se frotó los ojos. Aunque intentó controlarlo, al final derramó lágrimas. Vio claramente que el joven que estaba en los brazos de Tony, convertido en cenizas, era sin duda un adolescente. Probablemente todavía estaba en la escuela secundaria. Ni siquiera un niño se salvó. Thanos quería borrar de la faz de la Tierra la mitad de todos los seres vivos del universo. Hablaba en serio. Maldita sea. ¿Esto realmente sucederá? Tony golpeó el suelo con el puño. Su rostro se contrajo y sus ojos se llenaron de tristeza. Aunque él sabía que todo esto era algo que sucedería en el futuro. Pero al ver las cenizas de Spider-Man alejarse flotando de sus brazos, Tony todavía sentía un dolor punzante en el corazón. Se sintió como si su propio hijo hubiera fallecido. En la oficina de Shield. Ese es mi final. Mirando la imagen que desapareció de la pantalla, reemplazada por la palabra fin. El rostro oscuro de Fury estaba un poco pálido. Un sudor frío le caía por la frente. La escena de innumerables personas convertidas en cenizas quedó profundamente impresa en la mente de Fury. No podría olvidar esto por mucho, mucho tiempo. Al recordar la información que encontró hasta ahora, un escalofrío inexplicable se extendió por su corazón, haciendo que su cuero cabelludo se sintiera entumecido y frío. Esto es aterrador. El extraterrestre llamado Thanos solo necesitaba reunir 6 gemas del infinito. Cuando lo hiciera, solo necesitaría chasquear los dedos y la mitad de la vida en todo el universo desaparecería. ¿Qué tan poderoso fue eso? ¿Qué tan aterrador fue eso? ¿Qué exactamente se podría hacer para detener a un enemigo tan inaudito? En Camartag. Al ver las cenizas esparcidas en la pantalla, innumerables personas se quedaron congeladas en el lugar. En los ojos de todos los que observaban esa escena, se podían ver estremecimientos interminables. En ese momento, sin importar si eran aprendices de magia comunes o maestros como Mordo y Wong, todos sintieron una gran desesperación. Esto es aterrador. Tras unos momentos de silencio, de repente la plaza estalló en un alboroto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta gente se está convirtiendo en cenizas? Es Thanos. El maníaco púrpura chasqueó los dedos. ¿Podría ser que la mitad de los seres vivos de la Tierra y del universo desaparecieran por ese chasquido? Imposible. ¿Por qué el hechicero supremo no lo detuvo? Idiota, ¿no lo ves? Para entonces, Strange será el hechicero supremo. ¿Estás bromeando? ¿Qué calificaciones tiene ese tipo?
¿A dónde fue el anciano? Bajo el pánico extremo, se levantaron muchos gritos y alaridos, y de repente la plaza se volvió ruidosa. El rostro del maestro Mordo se hundió como el agua. Volvió a mirar la expresión tranquila del anciano. De repente, abrió los brazos, alzó la voz y gritó: «¡Silencio todos!». La atención de los aprendices finalmente se dirigió al maestro Mordo. Habló con voz profunda: «Ahora que sabemos quiénes son los mayores peligros del futuro, comencemos a practicar más a fondo desde ahora para afrontar los desafíos del futuro». Su voz se detuvo. Como todos ustedes acaban de ver, Thanos parecía alguien invencible. ¿Es un ser invencible? Preparémonos. Seguro que podemos detenerlo en el futuro. Al escuchar la voz tranquila y serena del maestro Mordo, el pánico en los corazones de los aprendices finalmente disminuyó. Al ver la mirada indiferente del maestro anciano, algunos aprendices sintieron que aún les quedaba un largo camino por recorrer. Sintiendo el cambio en la mentalidad de las personas a su alrededor, la anciana no dijo una palabra pero suspiró en su corazón. Por supuesto, en ese futuro cercano, ya me he adelantado a los demás. Como ya había pensado en vivir en el plano astral, el anciano no se sorprendió por ello. Pero cuando pensó en las trágicas consecuencias de la llegada de Thanos a la Tierra, su corazón, que había estado tan silencioso como un pozo seco, se agitó levemente. Tal vez debería esperar hasta que el problema de Thanos se resolviera, y luego... en Asgard. Thanos, el loco, en realidad, mirando fijamente la gran pantalla frente a él con su único ojo, Odín apretó los dientes, y algunos hilos de vasos sanguíneos sobresalieron de su ojo. Como el dios rey de los 9 reinos, que había vivido durante miles de años, su experiencia y visión superaban las de las personas en la Tierra. Así, mientras aquellos terrícolas todavía estaban horrorizados al ver a esas personas moribundas en la pantalla, Odín había pensado un poco más profundo. Este chasquido de dedos de Thanos afectó a mucho más que la Tierra o incluso a los 9 reinos. Fue el universo entero. Había miles de millones de seres vivos en un solo planeta, y que la mitad de ellos fuera exterminada por Thanos, fue extremadamente espantoso. ¿Pero cuántas personas había en todo el universo? ¿100.000 millones? ¿Billón? ¿Cuatrillón? ¿Trillón? Esta noción de borrar la vida era casi imposible de medir con números y palabras. Al comprender profundamente el horror del movimiento de Thanos, Odín se sintió mareado en ese momento. Inconscientemente se reclinó en su trono. Al ver la aparición de Odín, Frigga, que estaba de pie a un lado, rápidamente dio un paso adelante y preguntó con preocupación: «¿Su Majestad, se encuentra bien?». Agitando su mano, Odín abrió su ojo, que ya estaba lleno de cansancio. En ese momento, la determinación en el corazón de Odín nunca había sido más firme. Iba a matar a Thanos. Aunque no sea por él mismo ni por Asgard, sino por el bien de los 9 reinos y del universo entero, ese monstruo púrpura debe morir. En la sala de transmisión en vivo de otro mundo. Como ex-cirujano, Strange estaba acostumbrado a ver morir a la gente. Por eso, aunque quedó impactado por las escenas del vídeo, su corazón latía con fuerza. Se recuperó rápidamente. Todos. Strange aplaudió y llamó la atención de todos. Como podéis ver, en el futuro todos fracasamos. Pero es precisamente porque hemos visto tal fracaso que no lo repetiremos. Al oír eso, Tony y los demás se llenaron de energía. Pero Wanda no parecía haberse recuperado de ver su propia muerte. Solo murmuró con la cabeza gacha: «Teniendo 6 gemas del infinito, Thanos es demasiado poderoso. Simplemente no podemos ganar contra un enemigo así». Al escuchar eso, Loki de repente se giró, miró a Peter Parker y preguntó: «Niño, ¿por qué le respondiste a Thor justo ahora? ¿Sabes algo?». Peter se sorprendió por la pregunta de Loki. Primero se detuvo por un momento y luego respondió con impotencia: «No lo sé. En ese momento, pensé que, dado que todos los demás habían perdido, el señor Thor, que hizo una entrada tan genial, podría tener una oportunidad de ganar». Al escuchar esa respuesta, Loki agitó su mano con algo de disgusto, luego frunció el ceño y pensó profundamente mientras murmuraba para sí mismo: «Thor, aunque este tipo es algo estúpido, no importa lo que pase, no sería capaz de competir con poderes que son suficientes para destruir la mitad del universo. ¿Cómo diablos pudo vencer a Thanos con ese hacha?». Al escuchar esta pregunta, la sala en vivo quedó en silencio y, de repente, Tony se dio una palmada en la frente y gritó: «Creo que entiendo cómo logró vencerlo». Chapter 70. Chapter 70. How did Thor get the Stormbreaker? Boy de Gene is online.
Al ver las miradas de la gente fijadas en él, Tony se encogió de hombros y dijo con confianza: esto no es realmente difícil de entender. Tony levantó un dedo. Primero que nada, analicemos el poder de las 6 piedras en las manos de Thanos. La piedra del alma. Esta gema tiene el poder más insondable, pero hasta donde sé, no debería tener ningún poder de ataque físico real. La gema de la realidad. Esta gema no es fácil de analizar. Tony entrecerró ligeramente los ojos y recordó la batalla en Titán que vio en la pantalla mientras recordaba. En el vídeo, Thanos convirtió los restos del satélite en pájaros. Sin embargo, en la batalla contra Thor y yo en el futuro, no usó ese poder. Hasta donde sé, este poder de modificar la realidad no es fácil de usar. Cuanto más complejo o con más energía sea algo, más difícil es modificarlo. Al decir esto, Tony extendió las manos. De lo contrario, en Titán, Thanos nos habría convertido a Strange y a mí en ranas y habría acabado con todo. ¿Por qué tendría que luchar? Al escuchar las entusiastas palabras de Tony, la atención del resto de las personas en la sala de transmisión en vivo se elevó, e incluso la algo deprimida Wanda levantó la cabeza. En ese momento, en Kamartaj, la maga ancestral miró a Tony, que se mostraba confiado y franco en la pantalla. Sus ojos tenían un dejo de interés. Y a su lado, el maestro Mordo frunció el ceño y susurró. Con solo una mirada, este hombre podría analizar muchas cosas. ¿Habrá estudiado las artes místicas? El maestro anciano dijo suavemente. Este hombre tiene la cualificación para convertirse en un maestro de primera clase. Mientras decía eso, ella también pensó en secreto. Él incluso podría ser más fuerte que Strange. En ese momento, en la sala de transmisión en vivo, Tony ya estaba diciendo. En mi opinión, la capacidad de la piedra debería ser la de controlar la mente humana y hacerlos esclavos del dueño de la piedra. Hablando de eso, Tony volvió su mirada hacia Stephen Strange, que estaba de pie a un lado. Pero esta piedra ciertamente tiene sus límites. De lo contrario, en Titán, Thanos habría usado la piedra de la mente para controlar a Strange y obligarlo a entregar la piedra del tiempo. Pero no lo hizo, así que puedes ver que la gema de la mente no es tan fuerte como imaginas. Al oír esta declaración, la maestra ancestral levantó ligeramente los labios y cerró el abanico. Hizo un gesto hacia el maestro Mordo, que estaba de pie junto a ella. Al ver esto, el maestro Mordo asintió inmediatamente y luego sumergió sus pensamientos en el grupo de chat en vivo. Maestro Mordo. Stark, tus palabras están bien en general, pero aún les faltan algunos detalles. Maestro Mordo. La gema de la mente puede controlar la mente de seres inteligentes de manera incondicional. Pero existen 2 condiciones. En primer lugar, el dueño de la gema debe tocar al objetivo. Maestro Mordo. En segundo lugar, este control mental es ineficaz contra otras personas que tienen las otras piedras. Stephen Strange. ¿Es por eso que Thanos no pudo controlarme en Titán, con la gema del tiempo en mis manos? Maestro Mordo. Exactamente. Tony Stark. Jeje, eres un mago profesional. La explicación es muy fácil de entender, pero me ocuparé de eso a continuación. Tony, un hombre que se respeta a sí mismo, aprovechó de inmediato la oportunidad de hablar con el maestro Mordo y comenzó a hablar sin parar en el aire. Lo siguiente de lo que quiero hablar es de la gema del tiempo y la gema del espacio. Al poder reunir la gema del alma destrozada, es evidente que el poder de rebobinar el tiempo de la gema del tiempo es definitivamente real. Y Thanos estaba peleando conmigo en Titán en un momento, y al momento siguiente, estaba de regreso en la Tierra, así que está claro que la gema del espacio puede abrir portales, probablemente suficientes para abarcar todo el universo. Al ver que los ojos de todos estaban llenos de sorpresa, Tony agregó algo más. Quizás recuerdes que Bruce Banner intentó atacar a Thanos con la armadura que diseñé. Como resultado, Thanos de alguna manera disolvió su armadura y la incrustó en el costado de un acantilado de roca. Esto debería ser algún tipo de aplicación de la piedra del espacio. Dicho esto, el rostro de Tony finalmente mostró un desdén manifiesto. Con tantas habilidades poderosas, Thanos, en cierto sentido, es realmente invencible. Porque no importa cuán fuerte sea el enemigo que encuentre, puede usar la piedra espacial para anular el ataque de su oponente o abrir un portal para escapar. Pero ante el hacha de Thor, simplemente envió un rayo de luz y luchó contra él. Hablando de eso, Tony levantó su mano derecha y la agitó violentamente hacia abajo. Según mi suposición, Thanos debería haber recolectado solo 6 piedras, por lo que estaba demasiado confiado y sintió que era invencible. Y esa mentalidad determinó su caída. Después de que Tony dijo eso, Loki, que estaba de pie a un lado, realmente entendió lo que quería decir.
Respiró suavemente aliviado, cerró ligeramente los ojos y meditó en su corazón. Thor, eres un tipo afortunado. En ese momento, si te hubieras enfrentado a Thanos, con 5 piedras, en lugar de Thanos, con 6 piedras. No habría terminado tan bien. En ese momento, la voz de Tony continuó llegando a los oídos de Loki. Según lo que dije antes, aunque hay 6 piedras, 5 de ellas no tienen poder de ataque físico. Y Thanos finalmente lanzó el rayo de luz contra el hacha. Debería ser el rayo de luz de la piedra del poder. Los ojos de Tony brillaron mientras expresaba su conclusión final al resto de la multitud en la sala de transmisión en vivo. En otras palabras, Thanos terminó usando la gema del poder para contrarrestar el hacha de Thor. En ese caso, incluso si perdió, ¿qué tiene de inusual? Cuando Tony terminó, hubo un silencio momentáneo en la sala de transmisión en vivo de Otro Mundo. Nadie habló. Pero aparte de Loki, que ya había adivinado la respuesta, todos los demás miraron a Tony con una mirada extraña. ¿Maldición del conocimiento? Stephen Strange negó con la cabeza y suspiró. Supongo que Thanos entendió bien esa parte. Natasha Romanoff miró a Tony, que acababa de terminar su discurso altisonante y parecía como si acabara de ganar una batalla, con un creciente sentimiento de arrepentimiento. Este tipo realmente no parece el típico santurrón. ¿Y yo? Inexplicablemente, me puse en su lado cauteloso. En ese momento, casi todas las personas en la sala de transmisión en vivo respiraron aliviadas. Después de ver la hazaña de Thanos, un chasquido, medio universo. Fue difícil para una persona normal siquiera pensar en pelear con él. Ese monstruo que podía sacudir el universo entero era inimaginablemente fuerte. Pero después de escuchar las palabras de Tony, todos tuvieron un rayo de esperanza. Parece que Thanos, con 6 gemas del infinito, no era invencible. En ese momento, el grupo de chat en vivo también estaba animado. Thor. Maldita sea, todo es culpa mía. Ojalá hubiera apuntado a la cabeza de la patata morada. ¿Cómo pude cometer semejante error? Thor. Parece que realmente fallé en mi deber como guerrero. No me extraña que mi padre me haya desterrado a este infierno. Wanda Maximoff. Espera, ¿qué quieres decir con infierno? Nuestro planeta no es tan malo. Thor. Cállate, pequeña, no estoy hablando contigo. Wanda Maximoff. Imbécil. Será mejor que no te conozca en la vida real. Thor. Joder. Incluso si pierdo todo mi poder, sigo siendo el dios asgardiano del trueno. ¿Por qué tendría miedo de una niñita mortal? Stephen Strange. Thor, eres el dios que derrotó a Thanos con sus 6 piedras. ¿Por qué estás discutiendo con una niñita? Thor. Suspiro, ahora, solo soy un pecador exiliado por mi padre. Sin mi poder divino, sin Mjolnir. No tengo nada. Thor. Aún no podría matar a ese monstruo de papa violeta en el futuro. Tot. Al ver a Thor caer de nuevo en el fango del autodesprecio, incluso Loki no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Cómo es que este gran tonto se volvió tan malhumorado después de caer ante Midgard? Peter Parker. Señor Thor, no tiene por qué estar tan triste. Verá, en el futuro, incluso sin Mjolnir, todavía tendrá esa poderosa hacha. Peter Parker. Incluso Thanos casi muere con tu hacha. Thor. Pero no sé de dónde es esa hacha. ¿Cómo la conseguí? En ese momento, la voz fría del sistema sonó de repente en la sala de transmisión en vivo. Comienza un nuevo cuestionario. Pregunta. ¿Cómo consiguió Thor el Stormbreaker? A. Confía en Tony Stark, fabricado con la última tecnología. B. Hecho por el hechicero supremo, Stephen Strange, con magia profunda. El propio Thor resistió cientos de miles de millones de grados de calor de una estrella para encender el horno. Luego fue forjado por el rey enano Litri. Por favor, comiencen a responder. Cada persona en la sala de transmisión en vivo tiene solo una oportunidad de responder. Aquellos que respondan correctamente recibirán puntos de transmisión, así como recompensas aleatorias. Pueden surgir recompensas aleatorias de innumerables mundos alternativos. Si no respondes la pregunta se aplicará una penalización desconocida. Al escuchar la pregunta, Tony inmediatamente frunció el ceño, con una mirada de incredulidad en sus ojos. Ya había apreciado anteriormente los peligros de este sistema y también había resumido una serie de patrones. A veces las respuestas más improbables suelen ser las correctas. Pero esta teoría sería increíble si se aplicara a esta pregunta. Obviamente, la más improbable de todas las respuestas era la opción C. ¿Soportar cientos de miles de millones de grados de calor de una estrella? ¿Qué clase de broma interestelar es esa? Tony reflexionó sobre la frase una y otra vez, intentando convencerse, pero parecía que no podía hacerlo. ¿Cientos de miles de millones de grados de calor?
Eso podría disolver casi todo en el universo. Incluso si Thor fuera un dios, él era Thor, no Vulcano. Con temperaturas tan altas, no se evaporaría en el aire sin dejar ni un solo residuo. Y además de su renuencia a creerlo, el orgullo y la confianza en sí mismo de Tony como el mejor ingeniero mecánico del mundo lo hicieron estar ansioso por elegir a... Después de todo, si realmente pudiera fabricar un hacha de alta tecnología que pudiera derrotar al más fuerte del universo, podría considerarse un honor que sería recordado de por vida. Cuando Tony estaba en un dilema, de repente vio el mensaje de Strange en el grupo de chat. Stephen Strange. Maestro Moró, ¿Camartag realmente tiene hechizos para lanzar armas? Maestro Moró. Por supuesto. De lo contrario, ¿de dónde crees que provienen nuestros anillos de onda? Maestro Moró. Además, ¿qué hay del bastón del tribunal viviente? ¿La capa de levitación, la varita de Watom y otros artefactos? ¿Pensabas que simplemente aparecieron de la nada? Stephen Strange. Entonces, en el futuro, ¿existe la posibilidad de que yo también sea un maestro forjador de armas divinas? Maestro Moró. ¿Quién sabe? Sin embargo, si tienes la habilidad de convertirte en el hechicero supremo, no es imposible lanzar uno o dos artefactos. Al leer eso, el corazón de Strange se sintió vacilante. Realmente quería intentar elegir B, pero, descubrió que no parecía importarle en absoluto forjar artefactos. No dedicaría tanto tiempo a aprender habilidades que ni siquiera me interesan. En otras palabras, la respuesta probablemente sea A o C. Y Tony, aunque tiene la capacidad científica, es demasiado arrogante. ¿Sería tan fácil pedirle que fabrique armas para otros? Tony, que estaba de pie a un lado, vio a Strange mirándose constantemente con ojos llenos de dudas. De repente, él también tuvo dudas. Este tipo no adivinó la misma respuesta, ¿verdad? Pensando en eso, Tony ya no dudó más. Simplemente levantó la cabeza y gritó. Iré con C. El propio Thor resistió cientos de miles de millones de grados de calor de una estrella para encender el horno. Luego fue forjado por el rey enano Itri. Din. Tony Stark ha contestado. El sistema de preguntas y respuestas decidirá, Din. La respuesta de Tony Stark es correcta. Uf, por fin lo he conseguido. Cuando descubrió que tenía razón, Tony suspiró aliviado y liberó la preocupación de su corazón. Pero incluso si supiera la respuesta, todavía le costaba creerla. Thor realmente hizo tal cosa para forjar un hacha y sobrevivió. ¿Estos llamados dioses realmente tienen cuerpos indestructibles? En ese momento, en Asgard, Frigga miró la respuesta correcta en la pantalla y de repente tenía una mirada de lástima en su rostro, luego bajó la cabeza y se cubrió la cara con las manos. Al ver la apariencia de su esposa, Odín también suspiró. Todo su cuerpo resistió el calor de la forja dorada. Cuando Odín pensó en ello, incluso él sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. Thor llegaría tan lejos para forjar un arma. Se puede ver cuánto le costó vengarse de Thanos. Pronto, la voz del sistema continuó sonando. Tony Stark obtiene 100 puntos de transmisión en vivo, que pueden usarse para solicitar la transmisión de eventos pasados o futuros relacionados con él. Tony Stark ganó una recompensa al azar, motor del vacío. ¿Motor del vacío? ¿Qué demonios es eso? ¿Algún tipo de motor? Al escuchar el sistema, los ojos de Tony brillaron con un destello de duda. En ese momento, una serie de información inundó repentinamente su mente. El motor del vacío se pone en marcha y el anfitrión es Tony Stark. Bloqueando el plano oscuro subbiológico. Se ha incorporado el motor del vacío de primera generación. Velocidad de procesamiento central. 4 cuadros. Funciones adicionales. Lectura de energía oscura, acervo genético de los superguerreros de primera generación, definición de materia primaria, reescritura de materia primaria. Reescribir la materia, y superar las limitaciones energéticas. ¿Cómo es eso posible? Sintiendo ola tras ola de información nueva en su cabeza, todo el cuerpo de Tony estaba estupefacto, incluso atónito. Se quedó allí, con los ojos llenos de asombro y conmoción, y le resultó difícil calmarse por un rato.